Hola chicos, ¿cómo han estado? Espero que hayan estado bien. Trataré de subir estas historias lo más rápido posible. También quiero aclarar que estas teorías no son mías, tampoco las imágenes. Todos los créditos a sus respectivos creadores. Sin más, comencemos. Capítulo 153, Adioses crueles. Comunicado de usuario 2022-02-07. Había habido una clara falta del exceso de humedad que había llegado a considerar normal durante los últimos días, y aunque estaba agradecido de estar seco, o tan seco como uno podría estar en el infierno húmedo y vecino al mar que era Nami no Kuni, le dio la clara impresión de que algo andaba mal. Le tomó una mañana entera de este sentimiento distraerlo del trabajo que en realidad estaba logrando hacer por una vez, un milagro en sí mismo, antes de darse cuenta de lo que estaba mal. ¿Cuándo había visto por última vez a ese maldito duende? ¿Dónde había visto a ese maldito duende? Pasó casi una hora buscando en el almacén que Orochimaru se había apropiado más o menos de un lugareño. Probablemente sería mejor asegurarse de que las noticias de eso no llegaran a Naruto, a menos que reunieran algún tipo de compensación para el hombre, para que pudieran afirmar que simplemente lo habían alquilado, antes de aceptar el hecho de que ella no estaba en ningún lugar. Bueno, ella era un espíritu, por lo que era muy posible que estuviera aquí y simplemente estuviera jugando una broma a su costa y riendo locamente mientras él intentaba encontrarla frenéticamente. El hecho de que ella no hubiera aparecido para burlarse de él o empaparlo hasta los huesos le dio más que suficiente duda sobre esa posibilidad. Lo que era mucho más probable era que hubiera ido a molestar a alguien en el palacio nuevamente, pero también había una opción mucho más horrible en la que había decidido esconderse con Tsukuyomi cuando él se fue del país. Eso sería absolutamente algo que podría hacer y ya había encontrado el camino hacia él una vez antes. La probabilidad de que notara la pequeña reunión de lobos alrededor de su carruaje y decidiera investigar era un poco demasiado alta para su comodidad. Una sensación de pavor recorrió su espina dorsal, el lento goteo de agua helada a través de su sistema nervioso central. Si se hubiera escondido, no solo existía la posibilidad de que pudiera molestar a Tsukuyomi durante el viaje y por Dios sabe cuánto tiempo en la base de Yunokuni, sino que Kabuto también era muy consciente de que Anko había sido llevado con él. Un Anko del que Kabuto había recibido instrucciones específicas de mantener alejado a Jundo. Oh, estaba tan muerto. Orochimaru no solo estaría furioso porque su precio fue arruinado por una entidad que se suponía que Kabuto debía vigilar, sino que Tsukuyomi, la única persona a la que podría rogar que los salvara de la ira de Orochimaru si lograba persuadirlo lo suficientemente bien, estaría disgustado. Que sus propias órdenes no se cumplieron con ningún efecto real. Eso sin mencionar la irritación que podría estar sintiendo dependiendo de cómo actuó Jundo durante el viaje y considerando que ella estaba con Anko de todas las personas, otro escalofrío sacudió su columna. Esa era una combinación absolutamente profana que no le desearía a nadie. ¿Era demasiado tarde para buscar opciones alternativas de empleo? Escuchó que Umi no Kuni era agradable en esta época del año. Con más de 40 años siendo un Jinchuriki, Roshi de Iwa habría sido un enemigo formidable incluso para algunos shinobi de rango SS. Poder no había sido rival para el poder de Dios. Pain regresó a la sala de sellado principal del Gedomazo, dejando caer negligentemente el cuerpo inerte de un Roshi inconsciente en el centro del círculo de sellado. Por lo general, los otros miembros de Akatsuki se unirían desde lejos, proyectándose a ellos mismos y al Jinchuriki hacia la habitación cavernosa ubicada debajo del suelo de Ame. Pain no había estado de humor para eso. Kakuzu e Idan aún tendrían que unirse de esa manera, demasiado lejos para ser recordados razonablemente para un sellado, pero con el cuerpo del Jinchuriki presente ante el gran Gedomazo, el proceso debería ser mucho más fluido. Los sellos cruzaron el tiempo y el espacio, esa era la naturaleza de su existencia, pero no fue poca cosa enviar el chakra de un Biju completo, y uno como el Yombi, a la mitad de las filas de Biju, nada menos. A través de las naciones elementales para el sello previsto. Aún así, esa facilidad iba a ser contrarrestada por la falta de mano de obra que tenían para realizar el sellado en sí. No era raro que los shinobi dieran su vida en el proceso de sellar a Biju normalmente. El esfuerzo de tales tareas no era poca cosa, y fue por esa razón que Pain utilizó casi una docena de shinobi de rango S para dividir y asumir la carga. No tenían ese lujo en este momento. Iban a tener que ir despacio y con cuidado. Disminuir la velocidad ayudó a algunos, pero fue un equilibrio delicado porque cuanto más duraba el sellamiento, más agotados se volvían los participantes.
Tendrían que ir lo suficientemente rápido para evitar eso y, sin embargo, lo suficientemente lento para que el delicado proceso de sellado no se estropeara y ninguno de los participantes resultara herido, lo que retrasaría el sellado o lo interrumpiría por completo. Ese era el trabajo de P. Solo él era capaz de monitorear adecuadamente el sellado para notar tales problemas, pero esa también fue la reducción más grande en la mano de obra que tenían disponible para gastar en este esfuerzo. Él solo dirigió el sellado, el trabajo real de la tarea se dejó para los otros miembros de Akatsuki. Eso no fue un problema cuando había otros 9. Ahora eran 4 y 2 de ellos no estaban físicamente presentes. Para ser perfectamente honesto, Pain en realidad no sabía que también iría esto. Funcionaría, por supuesto, él era un dios y así lo ordenó, pero el precio, eso era algo que escapaba incluso a sus conocimientos por completo. Había una buena posibilidad de que ninguno de los otros miembros de Akatsuki pudiera realizar otro sellado durante algún tiempo después, por no hablar de lo bien que podrían rastrear o capturar a su propia presa. Era mucho más difícil capturar que matar y los Jinchuriki eran conocidos por no bajar a ninguno de los dos sin un esfuerzo titánico. Después de todo, eran las mejores armas de guerra que existían en estos días. Pero ese era un problema para otro día. Él continuaría reuniendo a los Jinchuriki personalmente si fuera necesario, aunque odiaba seguir dejando su ciudad de lluvia tan expuesta. Deteniéndose en el pulgar derecho de Hiromazo, Pain respiró hondo para centrarse. Los otros miembros de Akatsuki, aquellos que acudirían a su convocatoria, no necesitaban ver la irritación en el rostro de Dios. Estaba por debajo de un dios perder la compostura, pero las acciones de los mortales eran frustrantemente expertas en causarle dolores de cabeza en los últimos tiempos. Conan, que ya esperaba en su posición en el dedo medio derecho, ni siquiera se estremeció ante su regreso ni levantó la voz mientras él se calmaba. Sin embargo, eso no le impidió saber exactamente lo que ella estaba diciendo. No se necesitaban los ojos de Dios para ver las palabras suyas proyectadas con tanta claridad en la penumbra de la caverna. Esto se debe a que tomamos atajos. Ella no estaba equivocada. Encontrar ciudadanos de Ame, o al menos shinobi que había desertado a Ame por cualquier motivo, con el potencial de alcanzar el rango S, habría tomado mucho tiempo y lograr encontrar y entrenar a suficientes de ellos para llenar la organización habría tomado incluso más tiempo, pero era absolutamente posible. Todo era posible cuando uno era Dios, y hubiera tenido resultados mucho mejores. Él, no lo habían hecho, y estos fueron los resultados. Pain agradeció el silencio que guardó, para que la acusación de sus labios no llegara a sus oídos. Por supuesto, no esperaba nada más de su más antiguo y único amigo. Ella era demasiado leal para mencionar algo así de una manera que arrojaría dudas sobre su divinidad, incluso antes de que los demás estuvieran presentes. Cuando ella hablara, y lo haría, más tarde, en la privacidad de los pisos superiores de su torre, tendría mucho cuidado de decir las cosas como asesora. No era algo que él hubiera requerido de ella en ningún momento, pero ella lo había hecho desde que se hizo cargo de Akatsuki y realmente lo apreciaba. Sería mucho más difícil para él concentrarse en sus objetivos cuando su amiga más querida, el único otro miembro sobreviviente del Akatsuki original, expresó abiertamente sus dudas. Su apoyo en esto había resultado invaluable a lo largo de los años. Dándole un solo asentimiento que esperaba transmitiera en silencio su aprecio, pasó solo unos segundos más girando el anillo en su pulgar derecho. Los anillos eran las marcas de los miembros de Akatsuki, representaban todo lo que era Akatsuki. Sentir el frío metal sobre su piel nunca dejaba de ayudar a centrarse. Ya se había demorado bastante. Era hora de sellar el zombie. Había mucha menos lluvia de lo habitual, notó Kisame. Sabía, de manera realista, que incluso un lugar con un nombre como Ame no Kuni no podía estar lluvioso todo el tiempo. Tendría que haber días que estuvieran despejados, aunque se esperaría que fueran raros. Aún así, era decididamente extraño ver la ciudad de Ame sin ni una nube en el cielo y se preguntó cuánto tiempo podría durar eso. Desde luego, nunca había visto cielos azules sobre la ciudad de hormigón y metal de P. Demonios, la lluvia incluso parecía estar en un horario fijo. Era más que extraño, pero cuando eras un hombre tiburón andante, aprendiste a acostumbrarte a los extraños sucesos que te rodeaban. No era como si estuviera realmente en un lugar para hablar, de todos modos. Muy bien, Sameada, parece que lo encontramos. La espada en su espalda se estremeció con un trino, transmitiendo tanto impaciencia como decepción. Sí, lo sé. Tu idea fue genial, pero al final no la necesitábamos. Podemos guardarla para la próxima vez. Ella se quejó de nuevo, pero volvió a quedarse dormida.
Sacudiendo la cabeza, Kisame reanudó su camino hacia el pueblo. ¿Era solo él o el horizonte de Ame se había reducido significativamente mientras él no estaba? ¿Dónde estaban las torres? También parecía extrañamente colorido, ahora que lo pensaba. Alegre, incluso, en un grado que no creía que pudiera atribuir únicamente a la falta de cielo nublado o lloviznas casi constantes. Este era Ame, ¿verdad? El sonido de los caballos detrás de él llamó su atención y el hombre tiburón sonrió ante su suerte. No había necesidad de buscar a alguien para asegurarse de que estaba yendo por el camino correcto, alguien finalmente venía a él. Ya era hora. Entrecerrando los ojos en la distancia, pudo distinguir el carruaje que se acercaba constantemente. Iba un poco demasiado rápido para ser considerado casual y probablemente llamaría un poco la atención, pero aún así era lo suficientemente lento como para sugerir que solo tenía prisa en lugar de algún tipo de emergencia. Bueno, también parecía ser un buen ritmo para los caballos. Tal vez solo se mantuvo lo suficientemente reservado para evitar cansarlos demasiado. Kisame no podía decirlo, en realidad nunca se había preocupado por los caballos cuando podía dejarlos atrás. Supuso que el objetivo de ellos, entonces, sería no tener que correr. Ser llevado a su destino tenía cierto atractivo y si estaba en un carruaje como este con otra persona conduciendo, tampoco podía perderse. Eso podría no ser una mala idea para futuros viajes. Pero si alguien estaba tomando un carruaje, las posibilidades de que fuera un shinobi eran bastante bajas, por lo que esta era probablemente la mejor suerte que Kisame podía tener. Era menos probable que los civiles lo reconocieran, bueno, como un pícaro shinobi, de todos modos. Su apariencia era bastante distintiva y era mucho menos probable que hicieran un escándalo. Eso significaba que debería ser bastante fácil confirmar que estaba en el camino correcto y que la ciudad claramente no Ame a la que se acercaba era de hecho la Ame que estaba buscando. Algo en su interior comenzaba a decirle que no lo era. El carruaje se acercó y la sensación de estar equivocado creció con él. Estaba bastante seguro de que reconoció a esos conductores y, si no les fallaba la memoria, aunque a menudo no lo hacía, eran lobos desenmascarados en ese carruaje. A menos que llevaran a Mikoto a Ame, lo que significaba que tenía muchos problemas con la mujer, no podía pensar en ninguna razón para que se dirigieran de esa manera. Mierda. Los conductores del carruaje también parecieron reconocerlo, porque comenzaron a detener a los caballos y rodaron hasta detenerse fácilmente junto a él. Los ojos de los lobos brillaron con diversión y no un pequeño toque de lástima. Las posibilidades de que Mikoto estuviera en ese carruaje habían aumentado considerablemente, lo que era tanto bueno como malo. Bueno porque nunca fue algo malo ver a Tobi y malo porque seguramente se enfadaría con él. Eso también tenía sus partes buenas, pero tendían a ser superadas por las negativas. Principalmente que estaba enfadada con él. Tendría más oportunidades de disfrutarlo si esa hermosa ira suya se dirigiera a otra persona. Uno de los lobos se dejó caer del asiento del conductor y golpeó suavemente la puerta antes de asomar la cabeza. Mantuvieron la voz baja, pero Kisame estaba absolutamente segura de que había oído su nombre allí. Tal vez su suerte no fue tan buena después de todo. O tenía una carrera alternativa en forma de adivino. Quizás ambos. Entre sus brazos cruzados, la cadera levantada, el pie golpeando y el ceño fruncido prominente tirando de sus labios, era fácil ver que Mikoto estaba menos que complacida en este momento. Con solo un vistazo, Kisame no entendería por qué estaba tan irritada como estaba, ser apartada de sus nuevos amantes para tratar con alguien la pondría de mal humor, pero él no necesitaba saber las razones. Para reconocer el estado. Saber qué tipo de cuchilla lo hizo no era necesario para entender el hecho de que alguien se estaba desangrando, aunque ayudaba cuando ibas a curarlo. Por supuesto, seguir ese ejemplo significaba que Kisame estaba un poco en desventaja en cualquier intento de arreglar las cosas incluso antes de comenzar, pero generalmente asumía que ese era el caso de todos modos. Para el curso, de verdad. Esta no sería la primera vez que no entendía completamente por qué se suponía que debía disculparse, pero tampoco lo había detenido en ninguna de las otras ocasiones. Honestamente, él estaba bastante acostumbrado a eso en este punto. Por otra parte, no estaba seguro de haberla visto alguna vez tan enfadada con él. Sin embargo, estaba seguro de que nunca la había visto con ese atuendo. La seda negra de su bata la abrazaba con fuerza cerca de la parte inferior donde estaba bastante corta, para el disfrute de Kisame, pero la parte superior parecía colgar suelta alrededor de sus hombros y hundirse en un valle que sabía que probablemente nunca tendría la oportunidad de ver completamente y mucho menos explorar.
Los koi bordados en hilo rojo brillante también estaban bastante bien hechos, notó distraídamente. Una señal de que la pieza era de muy alta calidad, pero que estaba mucho más interesado en lo bien que complementaba su piel pálida y una figura de la que casi todo Akatsuki se había enamorado, o al menos deseado. Se movió incómodo bajo su mirada, principalmente para ocultar la evidencia de lo mucho que apreciaba la forma en que su hermoso rostro expresaba ese descontento con él. A veces realmente tenía que preguntarse cuál era la maldición más grande. Este cuerpo extraño con el que los dioses lo habían cargado o sus gustos peculiares que siempre lo tenían en la retaguardia. Rara vez cruzó por su mente la idea de que podrían ser ambas cosas. Los dioses no podían ser tan crueles, ¿verdad? Tal vez podrían. Ah, Toby, qué bueno verte. Él le dio una sonrisa nerviosa, esperando que sus labios al menos se movieran hacia arriba ante su saludo. No hay tal suerte. Kisame. Sonó más como un silbido que como una palabra y con el veneno goteando de él estaba medio convencido de que se había estado presentando como un insulto particularmente vil durante todos estos años sin saberlo. Se rascó la nuca tímidamente. ¿Sí? ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Te envié a Ame hace casi 2 semanas. Así que esa ciudad de allí, sacudió la cabeza hacia atrás para indicar la ciudad que esperaba que fuera Ame, pero no rompió el contacto visual con el furioso Uchiha. ¿No es Ame? Casi podía saborear la frustración que ella liberó en ese suspiro suyo. Tomaré eso como un no, entonces. De los dioses. Mikoto negó con la cabeza con exasperación resignada. ¿Qué diablos iba a hacer ella con él? Realmente tenía buenas intenciones, estaba absolutamente segura de eso, pero incluso Kakashi no la frustraba tanto como este tiburón. Eso solo sería impresionante si no fuera tan irritante. Kisame, comenzó lenta y pacientemente. Como si le hablara a un niño pequeño. Estamos bien metidos en Yunokuni. Esa es la capital era Yonsenki de Nichi. Eso fue una especie de bocado, tendría que recomendarle a Naruto que lo cambiara cuando inevitablemente terminó tomando el control. Oh. Mikoto cambió su peso de una cadera a la otra, rodando los ojos. Sí, Kisame, ups. Era lo mejor que podía ofrecer en ese momento. Así que Ame es, Mikoto ya estaba señalando hacia el este, bueno, asumió que era el este si ella estaba señalando a Ame y él estaba en Yunokuni. Estaba bastante seguro de que se había verificado, aunque no completamente, antes de que pudiera terminar su pregunta. Ah, bueno, supongo que me desvié un poco del rumbo, ¿eh? Quizá solo un poco. La diversión irónica se deslizó de nuevo en su voz, su irritación se desinfló un poco porque sabía que al menos estaba tratando de hacer lo que le pedía. Realmente debería haberle pedido a Naruto que le dejara un lobo para que lo ayudara a guiarlo, ya sabía lo malo que era en la navegación, así que esto también fue en parte su culpa. Así que, supongo que debería empezar a dirigirme en esa dirección. Kisame se detuvo en una pregunta, observando cuidadosamente la cara de Mikoto tanto por cualquier indicio de que eso era lo que ella todavía quería de él como porque, bueno, era una cara muy bonita a la vista. No era de los que dejaba pasar la oportunidad cuando se presentaba. Yo lo haré saber. El último Uchiha se dio la vuelta para abrir la puerta del carruaje, una acción que garantizaba que Kisame no se movería de su lugar y que su atención permanecería firmemente en ella. Eso fue ligeramente desafiado por su curiosidad cuando la puerta abierta del carruaje reveló 3 cuerpos dormidos en un nido de mantas y almohadas. Normalmente no se compararía en absoluto, pero estaba bastante seguro de que los individuos allí estaban todos desnudos y 2 de ellos eran mujeres. Kisame era un simple tiburón. Naruto con su voz cantarina hizo que los 3 se estremecieran en su siesta, algo que solo fue posible porque Mikoto había sido sacada del carruaje para lidiar con el pez perdido, y cuando no lo sacó de los brazos de sueño se inclinó para depositar un suave beso en su frente. Mikoto, necesito romper, insacia, cariño. Ella se rió. Ahora no, te necesito para otra cosa. Con un esfuerzo notable, los ojos color amatista se abrieron, entrecerrando los ojos con la luz que lograba derramarse en el oscuro santuario del carruaje. El daimyo de Nami no Kuni se movió debajo del edredón negro y esponjoso hasta que logró liberar una mano para ayudar a protegerse la cara y miró hacia los alrededores. Kisame pudo ver el momento exacto en el que fue notado y reconocido. La pausa entre ellos tampoco pasó desapercibida. ¿Kisame? Dijo el nombre del hombre tiburón, pero la pregunta indudablemente iba dirigida a la mujer apenas vestida a la que estiró el cuello para encontrarse con los ojos negros. Sí, cariño, parece que se perdió un poco. ¿Qué querías que hiciera con él?
Naruto solo parpadeó una vez antes de acurrucarse en el piso cubierto de almohadas y ajustar ligeramente la manta sobre él. ¿Estás planeando usarlo para satisfacerte? Preguntó, aparentemente despreocupado por cualquiera que pudiera ser su respuesta. ¿Qué? Parecía absolutamente escandalizada mientras Kisame se animaba. No, absolutamente no. Los hombros de Kisame se hundieron. Entonces envíalo a Ame o de regreso a Nami, simplemente no tengo espacio para él. ¿Qué? ¿No tienes espacio para 5 en ese vagón? El hecho de que necesitaba volver a trabajar no significaba necesariamente que Kisame quisiera volver a trabajar. Tenemos 5. Casi como si hubiera invocado, la pila de mantas debajo de las cuales se encontraban los tres se movió hasta que una cabeza negra apareció para mirar a su alrededor con ojos carmesí. ¿Ya llegamos? Bostezó Kurenai. Kisame pasó unos segundos mirando entre Naruto y las mujeres a su alrededor antes de que sus hombros se desplomaran aún más. Amigo, se quejó. Guarda un poco para el resto de nosotros, ¿quieres? Parece que simplemente estoy tomando el relevo. Naruto respondió secamente. Si quieres hacer algo de peso y seducir a alguien, sé mi invitado. Los dioses sabían que podría usar la oportunidad para un descanso. Los dioses también sabían que no había posibilidad de que Kisame se las arreglara con ninguna de las mujeres en ese carruaje en particular, por lo que Naruto no tuvo suerte. El cansado Naruto también lo sabía, por lo que volvió a dormir lo poco que pudo antes de que Mikoto volviera a subir al carruaje. Olvídate de los monstruos debajo de la cama, Mikoto era un monstruo en la cama y un día, cuando lograra escapar, iba a localizar a quien quiera que haya causado esto. Principalmente para preguntar en qué diablos estaban pensando y en parte para agradecerles. Anko nunca había estado tan plácida como después de que Mikoto la atrapó. Principalmente porque estaba exhausta, pero Naruto tomaría lo que pudiera obtener en este punto. Una Anko tranquila y calmada era algo realmente raro. Se llama el ejercicio de la seda, explicó Temari, sosteniendo un pequeño cuadrado de tela suave. Y así es como enseñamos el control básico de chakra a todos los estudiantes de la Academia de Suna. No. Tayuya golpeó la mano que sostenía la tela y levantó algunas páginas de partituras. Se llama el ejercicio de notas y es como entrenamos el control básico de chakra con todos los estudiantes de la Academia de Oto. Tsunami miró a las dos Kunoichi y, vacilante, levantó una mano antes de que el desacuerdo se convirtiera en algo más físico. ¿Qué es exactamente chakra? Los dos parpadearon el uno al otro antes de volverse hacia la señora del palacio y luego de nuevo. Bueno, supongo que deberíamos empezar con algo más básico. Temari se dio cuenta. Tayuya solo parecía confundido. ¿Qué quieres decir con más básico? Ese es el primer día de la academia. Día 1. Tienes que saber qué es chakra antes de aprender a acceder a él o manipularlo. Temari levantó una ceja, con los brazos cruzados. Es por eso que la teoría Shinobi ocupa casi todo el primer año. La cabeza de Tayuya se inclinó hacia un lado. Shinobi, teoría. ¿No lo tenías? La otra ceja de Temari se unió a la primera cuando Tayuya negó con la cabeza. Nunca he oído hablar de eso. Comenzamos el primer día con el ejercicio de notas y si no lo lograbas en una semana, te reasignaban a los laboratorios. Eso parecía duro y un poco derrochador, pensó Temari, pero ¿qué sabía ella sobre Utogakure? Cada pueblo hizo las cosas de manera diferente, esa debe ser solo una de esas diferencias. Bueno, supongo que si no eres apartamento para un estilo de vida shinobi, Orochimaru tiene más utilidad para ti trabajando en el laboratorio. ¿Laboral? A Tayuya le tomó un segundo reconocer dónde estaba la falta de comunicación y luego corregirla. Oh, no, fuiste enviado al laboratorio como participante en los experimentos que Orochimaru-sama estaba realizando actualmente. Tsunami y Temari compartieron una mirada antes de que sus miradas regresaran a Tayuya, quien no podía distinguir lo que nadaba en sus ojos. ¿Qué? ¿Qué pasa con ustedes dos? Tsunami se levantó de su asiento en la cama y abrió los brazos hacia la joven. ¿Qué? ¿Necesitas un abrazo, Tayuya-chan? Ella ofreció. Que no. Se volvió hacia Temari en busca de ayuda, pero en su lugar recibió una oferta igualmente confusa. Estoy aquí si alguna vez necesitas a alguien con quien hablar, Tayuya. ¿Qué demonios les pasa a ustedes dos? Estoy bien. Por alguna extraña razón ninguno de los dos realmente le creyó. Un sonido sólido resonó en la habitación, atrayendo la atención de Ino del papeleo del clan a la matriarca de su clan dominante. ¿Kusina-sama? Preguntó, dejando cuidadosamente el informe de ganancias de Yamanaka sobre el escritorio.
Con los fondos de Uzumaki, pudieron diversificarse un poco y comenzar un puñado de negocios muy pequeños en todo Konoha, apuntando más a la variedad y una amplia gama de mercados que a comprometerse con cualquier área con la esperanza de comenzar a traer algo de vuelta al mercado. Arcas del clan. Iba lento y apenas sobrevivían en la oscuridad, pero finalmente estaban progresando de nuevo. ¿Está todo bien? Estoy tan cansada de esto. La mujer gimió, con el rostro aún clavado en la madera maciza del escritorio. ¿El Yamanaka está respaldado por el Uzumaki? ¿Por qué el progreso es tan lento? Probablemente porque mientras los Uzumaki todavía tenían un gran estatus entre los clanes, tenían muy poca influencia sobre la población civil en la que sus negocios solían depender, pensó Ino. Sin embargo, se guardó esas opiniones para sí misma, sin necesidad de insultar a la mujer que actualmente estaba a cargo de su clan. Ino había aprendido con creces la lección con el hijo de esta mujer, gracias. Afortunadamente, Kushina continuó antes de que Ino se viera obligada a responder. Se suponía que esta era una forma rápida de ayudar a Naruto y demostrar que aún había un beneficio en reunirse con la familia, no este proyecto interminable para reconstruir un clan más grande desde cero. Con un resoplido, Kushina se enderezó en su asiento. Sin ofender, Ino-chan, Ino se preparó mentalmente para sentirse ofendida. Pero estoy harto de este clan tuyo. Ciertamente es una batalla desafiante, Kushina-sama. Ino estuvo de acuerdo neutralmente. La mujer en cuestión esbozó una pequeña sonrisa. Y ahí estás actuando tan profesionalmente sobre el asunto, a pesar de los sentimientos que puedas tener. Realmente serás un gran jefe de clan. He tenido muchas oportunidades para aprender y crecer, Kushina-sama. Ciertamente no llegué aquí por mi cuenta. Principalmente fue por las cosas que Naruto había hecho, pero Ino no estaba dispuesta a traerlo a la conversación. No se sabía en qué dirección podría ir eso. La sonrisa de Kushina se amplió. Si puedo hacer que Naruto sea la mitad de la cabeza del clan que vas a ser, entonces sé que Uzumaki estará bien. La sonrisa cayó. Y eso es parte del problema. Kushina-sama. Estoy pasando todo este tiempo en el Yamanaka y tratando de resolver el Uzumaki en lugar de enseñarle a Naruto lo que necesita saber. Todavía está ganando experiencia como kunoichi, pero realmente debería comenzar a dejar que se acostumbre a administrar el clan. Lo antes posible. Eso suena razonable. Lo que quiero decir, Ino-chan, es que terminé. Kushina-sama. Ino tenía una idea de lo que esto podría significar, pero casi no se atrevía a esperar tener razón sobre las intenciones de Kushina. Estuviste administrando antes de que yo entrara, no muy bien, con su situación financiera, pero se las estaban arreglando. Y estoy seguro de que puedes continuar sin mí. Lo que haya invertido en esos negocios tuyos, quédatelo. ¿Podemos elaborar algún tipo de tributo regular a Uzumaki cuando estés más de pie o un arreglo para venir ayuda? Kushina se detuvo, otra idea tomando el centro del escenario en su mente. No, tú y Naruto pueden resolver algo. Serán los dos líderes de los clanes en el futuro, es lo correcto. Le daré un poco de orientación y luego dejaré que ustedes dos lleguen a un acuerdo. Yo estoy seguro de que Inoichi también estaría de acuerdo con eso. Si eso es lo que sientes que es mejor, Kushina-sama. Le tomó no poco esfuerzo de su parte mantener esa cuidadosa neutralidad cuando por dentro Ino vitoreaba en triunfo. Por fin libertad. Bueno, no del todo, pero ciertamente más de lo que su clan había disfrutado durante algún tiempo. Sería bueno poder volver a tomar decisiones sin tener que detenerse y consultar con, y obtener la aprobación de, Kushina cada vez que quisiera hacer algo por el clan. Oh, sí, creo que esto funcionará mucho mejor. No pases por alto el consejo de tu padre, pero en lo que a mí respecta, el Yamanaka es tuyo de nuevo, Ino-chan. Kushina se levantó de la silla, sintiéndose más libre de lo que se había sentido desde que se había enfrentado por primera vez al clan Yamanaka como vasallos de los Uzumaki. Por supuesto, Uzumaki-sama. Espero que las instrucciones de Naruto vayan bien. Los buenos deseos de Ino fueron recibidos por una brillante sonrisa de la matriarca Uzumaki. Estoy seguro de que lo hará, Ino-chan, gracias. Y sin mirar atrás, Kusian prácticamente huyó de la oficina para disfrutar de una tarea monumental menos en su plato. Ino no perdió ni un segundo. Tan pronto como Kushina estuvo fuera de la vista, saltó del escritorio y se dirigió a buscar a su padre. Tenía demasiado que hacer ahora que Kushina no estaría constantemente mirando por encima del hombro y con su decisión de dejar que Naruto descubra cómo funcionaría el vasallaje de Yamanaka en el futuro, no tenía que preocuparse de que Kushina se abalanzara. Y tomando su trabajo para el antiguo clan Uzumaki.
Su padre, como era de esperar, estaba en la casa de huéspedes donde él y su madre se habían instalado después de darle el control del clan Aino cuando todavía tenían una pelea con Naruto. Se sintió como una eternidad desde entonces, era difícil creer que en realidad no había sido hace tanto tiempo. Su alegría debe haber estado mostrándose en su rostro y evidentemente lo tenía a él en la retaguardia. Kusina y Yamanaka me importan de nuevo. Naruto arreglará los detalles del vasallaje a partir de ahora. Ella fue directamente a las buenas noticias, en realidad no era tan importante en este momento, pero él necesitaba al menos una comprensión básica de lo que estaba pasando si iba a poder ayudarla con lo que necesitaba hacer. En realidad, estaba comprensiblemente sorprendido, pero no había tiempo para celebrar. Tsume. Visítala. Necesitamos comenzar a trabajar con Inuzuka de inmediato. Dio sus órdenes tan concisamente como pudo en este momento. Me dirijo a ver a Hinata con los Hyuga, debería volver pronto. Él parpadeó ante la urgencia de sus palabras, pero una sonrisa se dibujó rápidamente en su rostro. Esa era su princesita. Y Noichi estaba tan malditamente orgullosa. Sea el que per. El que ata capítulo 153, venido esponjoso. Capítulo 153, venido esponjoso versión de usuario 2022-02-14. Lo que Takigakure no Sato tenía a su favor, y lo que muchos de los pueblos más grandes habían olvidado o simplemente ignorado por completo, era el hecho de que estaba, ya sabes, realmente escondido. Algunas de las otras aldeas más grandes eran un poco difíciles de alcanzar, con Tsunagakure ganando esa competencia de lleno, pero todos sabían dónde estaba. Ningún forastero sabía realmente dónde estaba Takigakure. Había una idea general, por supuesto, una vecindad de aproximadamente 1 kilómetro de ancho donde los shinobi estaban bastante seguros de que residía el pueblo, pero nadie lo sabía con certeza. Por supuesto, una buena parte de eso se debió a que nadie realmente lo había buscado tan duro. Con unas pocas excepciones en bandas itinerantes de bandidos que habían oído hablar de Hero Butter y la querían u otras aldeas menores que querían obtener una ventaja eliminando la competencia futura, la mayoría de los grupos simplemente no pensaron en Takigakure. Y, para ser perfectamente honesto, estaban de acuerdo con eso. Entre el agua Hero y la posesión del Nanabi, estaban bastante seguros en su fuerza y se podía esperar que detuvieran a los agresores el tiempo suficiente para que sus aliados los alcanzaran, por lo que no estaban realmente en peligro y no había ni un solo otro menor país que podría igualar el hecho de que Taki era el único con un biju propio. Dado que no había ningún bijuno reclamado deambulando, había pocas posibilidades de que cualquiera de los otros pueblos menores tuviera en sus manos uno, por lo que Taki se sentía bastante cómodo en su lugar como el más grande de los pueblos menores. El hecho de que estuvieran aliados con Konoha, posiblemente el más fuerte de los pueblos, considerando que nunca habían sido derrotados, bueno, no había escapado a la atención de nadie a lo largo de los años. Nada de eso realmente le importaba a Guarane en este momento, su enfoque estaba principalmente en el hecho de que no sabía cómo encontrar el maldito lugar para llevar a cabo las órdenes de Akunaki. Lo que significaba que estaba deambulando por el área que Takigakure debería haber estado y esperando que uno de ellos se le acercara antes de que llegara el Iwa Shinobi. Sin embargo, no sabía en qué estado se encontraban o qué tan rápido iban, por lo que no sabía cuánto tiempo tenía antes de que llegaran aquí. No estaban aquí ahora, así que si los Takigakure Shinobi quisieran mostrarse ahora, sería genial. Si había alguno alrededor, realmente debería haber sido capaz de detectarlos. Estaba entrenado por Anbu y eran una aldea menor con solo 1 o 2 Jounin a su nombre. Nada aquí debería poder acercarse sigilosamente a él. Pero si no los detectó, eso significaba que estaba en el lugar equivocado o simplemente se vieron obligados a agacharse para que no los localizara cuando intentaran moverse. Oh, espera. Entonces, tengo un mensaje que se supone que debo entregar, pero probablemente no quieras que sepa de dónde vienes, así que voy a regresar 3 kilómetros por donde vine y esperar un minuto antes de volviendo para darles tiempo a ustedes para que se ubiquen, o lo que sea. Para ser completamente honesto, Guarane se sintió bastante estúpido hablando al aire de esa manera. Con suerte, había Takigakure Shinobi lo suficientemente cerca como para escuchar eso y que trabajó con él en esto o, de lo contrario, se sentiría realmente estúpido. Por supuesto, la opción B era simplemente hacer un alboroto y esperar que lo sacara, pero estaba seguro de que ni Akunaki ni Tsukuyomi apreciarían mucho ese curso de acción.
Bueno, no, tal vez la opción B era regresar y asegurarse personalmente de que Iwa Shinobi tardaría un tiempo en llegar aquí para ganar más tiempo o tal vez simplemente matarlos para que ya no hubiera Iwa Shinobi en Taki no Kuni y luego su misión. Era técnicamente completo. Le había advertido con éxito a Taki sobre Iwa Shinobi en Taki si no había Iwa Shinobi en Taki y no les advirtió. Ya sabes, porque no estaban allí, así que no había nada de qué advertir. Estaba bastante seguro de que, matemáticamente, eso equivalía de alguna manera. No estaba exactamente seguro de cómo, pero le dio algo en lo que entretenerse mientras, fiel a su palabra, viajó 3 kilómetros de regreso, se detuvo por un minuto y regresó al claro cerca de la enorme cascada que Taki no Kuni tomó. Nombre de Warane no estaba seguro de por qué la capital no estaba por aquí, a menos que el constante rugido de la cascada se hubiera vuelto demasiado molesto para los nobles del país, que era, sinceramente, la razón más probable ahora que lo consideraba, pero si la capital de Taki no Kuni no estaba por aquí entonces seguramente Takigakure no Sato tenía que estarlo. Oh, bueno, eso en realidad no se verificó por completo y Warane frunció el ceño detrás de su máscara. Todos, por lo que se refería a Shino y de las aldeas más grandes en su mayoría, aceptaron que la aldea estaba en algún lugar por aquí, pero eso solo era probablemente una buena razón para no estar aquí. Bueno, en cualquier caso, lo que había aquí en este momento era un par de Taki Shinobi. Chunin, por lo que parece. Oh Dios. Warane suspiró aliviado. Ustedes necesitan como un buzón o algo así. Una campana, tal vez. Ponerse en contacto con Taki es un fastidio. La gente que queremos que se ponga en contacto con nosotros sabe cómo. Uno de ellos respondió, con los brazos cruzados. ¿Qué quieres, lobo? Las palabras fueron lo suficientemente valientes, pero estaba claro en los ojos de ambos Taki Shinobi que estaban más que un poco nerviosos por la presencia de las fuerzas de Nami aquí en su propio país. Eso era justo, los lobos tenían una reputación muy particular cuando se trataba de los países menores. Hay un escuadrón de Iwa Shinobi en el bosque, señaló Warane con el pulgar sobre su hombro para señalar detrás de él. Pensamos que tal vez querrías saberlo con anticipación, suponiendo que no los estuvieras esperando. El Taki Shinobi compartió una mirada y se volvió hacia él. No puedo decir que lo fuéramos, aunque difícilmente puedo afirmar que sé todo lo que sucede en lo que respecta al liderazgo de Takigakure. Estaban aceptando lo que dijo, al menos, pero era difícil no darse cuenta de la sospecha que se cernía sobre ellos. Pero gracias por su consideración. Por supuesto, Nami y Taki se llevan bien con Inokuni, ¿no? Continuó, en realidad no necesitaba una respuesta. Es natural que cuidemos a los amigos de nuestros amigos. Sí, solo por su voz era evidente que Taki Shinobi no estaba realmente de acuerdo. La expresión de su compañero decía que él sentía casi lo mismo. Claro. Warane se encogió de hombros. Eso me dijo mi jefa cuando me mandó a advertirte, tómalo como quieras. Estaba a punto de darse la vuelta cuando se detuvo. Ah, y si terminas necesitando ayuda, bueno, puede que haya o no un grupo de lobos cerca en nuestro camino hacia el este, así que, siéntete libre de llamar a Inokuni o a sus aliados. Deberíamos estar cerca suficiente para responder por un poco más de tiempo. Si hay un grupo de lobos dirigiéndose hacia el este, exactamente. Su sonrisa fue llevada más allá de la máscara en su voz. Llevaré el asunto a Shibuki-sama, él decidirá. Había un disgusto notable en sus palabras, pero eso no era asunto de Warane, por lo que ni siquiera consideró preguntar al respecto. Si te necesitamos, enviaremos un halcón con una cinta roja hacia Kagayakumachi. Deberías poder verlo si vas hacia el este, ¿no? Warane repasó mentalmente lo que supuso sería su camino. A menos que decidieran dejar a Sakura en Konoha antes de dirigirse a Kirigakure, entonces su camino estaría demasiado al este para verlo en un día. Era más probable que se mantuvieran en la frontera norte y luego bajaran a lo largo de la costa hasta Nami para tomar un bote o hasta Shimono-kuni y a través de la bahía de Aran. Si se decide en el próximo mediodía más o menos, claro. Vamos mucho más al este que al sur. Más de lo que probablemente debería compartir, pero si necesitaban llegar a los lobos de manera oportuna, entonces, usted sugeriría. Su ceja se elevó para buscar información que Warane le proporcionó con otro encogimiento de hombros. Bueno, supongo que si hubiera un grupo de lobos que se dirigiera mucho más al este que al sur en este momento, entonces sería bastante probable que vieran un halcón con una cinta roja que se dirigía a la capital de Yunokuni, ¿no? Ella asintió una vez para mostrar su comprensión de su sugerencia. Entonces lo enviaremos allí. Por si acaso. Si hay lobos por ahí, estarán seguros de estar atentos.
Un pensamiento repentino lo golpeó y rápidamente agregó. Solo, ya sabes, haz que sea fácil para cualquier lobo que pueda o no estar ahí fuera para que se acerque a todos ustedes, ¿sí? No seremos de mucha ayuda si no podemos encontrarlos. Lo consideraré. Eso era probablemente lo mejor que iba a obtener de la Kunoichi, así que Warane lo tomó. No era como si quisiera ver ese halcón de todos modos, preferiría continuar para ver cuántos de ellos había en Kirigakure en estos días. Por alguna extraña razón, aunque tenía la sensación de que haría este viaje al menos una vez más. Maldita sea. Joder, 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 joder. Este no fue un buen comienzo para el escuadrón de Midori y, a través de la propiedad transitiva, no fue un buen comienzo para las fuerzas del este de Iwa. Lo único bueno era que las fuerzas del sur deberían permanecer completamente inactivas, independientemente de cuánto jodieran Kokiri y su escuadrón. Apenas era un consuelo. Arrastrando a Fuguro hacia el lado de un árbol, lo apoyó contra él tan suavemente como pudo. Él fue el único del grupo que quedó completamente inconsciente, esa había sido una gran patada que Kokiri se dio cuenta al reflexionar, y, por lo tanto, el único que no pudo curarse. Inclinándose sobre la pierna del hombre, inspeccionó el corte, notando la facilidad con la que había cortado la malla protectora de alambre que estaba intercalada entre la tela y cuán superficial era la herida. Lo suficiente como para doler, sin duda, y la hemorragia se convertiría en un problema si se dejaba desatendida durante demasiado tiempo, pero no había cavado lo suficientemente profundo como para golpear algo vital. Kokiri sabía que eso no era un accidente. No es que tuviera dudas de que su agresor los habría matado si tuviera la oportunidad, ella era absolutamente capaz de hacerlo, pero había estado a su favor que su único objetivo había sido recuperar a la Kunoichi que habían capturado. Sus ataques solo habían sido para desviar su atención de la chica y hacer que fuera más difícil de perseguir. Si quisiera matarlos, sus movimientos habrían necesitado solo fracciones de segundo más cada uno, pero esos habrían sumado lo suficiente como para que alguien posiblemente se hubiera orientado y reaccionara. Evidentemente, eso había sido un riesgo mayor del que la mujer había estado dispuesta a correr. Teniendo en cuenta que esa chica probablemente había sido una genin y la facilidad con la que la mujer había empujado su mierda, probablemente era la instructora Jounin del escuadrón de chicas. Eso también explicaría la protección. Para ser perfectamente honesto, probablemente tuvieron suerte de que no hubiera habido un jutsu que chocara contra ellos. Las heridas que sufrirían por el ninjutsu de un Jounin habrían sido mucho más sustanciales y no tendrían absolutamente ninguna posibilidad de terminar esta misión. Kokiri también era consciente de que la suerte era más que él estuviera cerca de la chica que la elección de ataque de Jounin. Habría estado lo suficientemente lejos como para posiblemente esquivar el ataque y lo habría dejado cerca de su presa, pero ella había llamado su atención al hablar, algo que no era muy propio de un shinobi, en realidad, debería haberse dado cuenta de que había una razón. Por eso, y luego se convirtió en una amenaza tal que ni siquiera había considerado el hecho de que tenían un cautivo. Todo eso había sido muy planeado y no escucharía de otra manera. Ahora solo necesitaba averiguar qué demonios iban a hacer después. Si ese hubiera sido un Taki Jounin, no había visto ninguna diadema en ella, aunque había estado un poco más concentrado en el acero reluciente que venía hacia él, y su genin, entonces las instrucciones de Akatsuki ya habían sido realmente jodidas y Taki no solo estaba, es probable que no se pongan del lado de ellos más tarde, pero también estarían en guardia y se comunicarían con Konoha sobre el problema. Eso solo sería suficiente para comenzar una nueva guerra mundial y Shinobi mucho antes de lo que Noki había querido y eliminaría cualquier elemento sorpresa que esperaban usar para ponerse en una buena posición desde el principio. Si había algo que un Shinobi odiaba era entrar en un conflicto en algo parecido a un pie de igualdad, especialmente cuando se trataba de algo así como una guerra total. Si él y su escuadrón salían adelante con esta mierda, era muy probable que todos se enfrentaran a medidas disciplinarias cuando regresaran a casa. Es decir, si en verdad hubieran sido de Taki. Todavía existía la posibilidad de que fueran Kusa o incluso Shinobi no alineados. Esos eran raros pero no desconocidos. Por su bien y el del equipo, realmente esperaba que lo fueran. También esperaba que no huyeran hacia Taki en busca de refugio, eso también sería malo para ellos. Maldita sea, toda esta situación se estaba poniendo peor y peor. Deberían haberse ido lo suficientemente bien solos y pretender que se iban a completar una misión en otro lugar. ¿Qué diablos pensaban que iban a obtener de un genin, de todos modos? Sin embargo, ese había sido un grupo bastante grande en ese claro, y todos eran muy rápidos.
Tan rápido como esa mujer, de hecho, y era completamente plausible que ella hubiera sido uno de ellos. Entonces, ¿quiénes eran y cómo estaba conectada la chica con ellos? Kokiri no tenía ninguna respuesta y realmente no le gustaba. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Reconoció la voz de Guia y sin tener que apartar la mirada de la pierna de Fuburo. Oh. Su ceja levantada se transmitió sobre su voz. ¿Ahora quieres escuchar mis sugerencias? Los oídos de Kokiri apenas captaron las suaves maldiciones que Guia y murmuró por lo bajo. Sí. Se quejó. Ninguno de nosotros tiene ideas. No necesitamos ideas, se encogió de hombros Kokiri. Terminó de atar las vendas y se puso de pie para enfrentar al resto de su escuadrón maltrecho. Tenemos que seguir las órdenes. Seguiremos adelante según lo planeado y nos ocuparemos de las consecuencias a medida que se presenten. Se miraron y se encogieron de hombros. Nosotros llevamos el peso. Murmuró Hijo. Nosotros llevamos el peso. Se hizo eco del resto. A veces, las elecciones más simples eran las correctas. Solo el tiempo lo diría para este. Los dioses sabían que los dedos de Kokiri estaban cruzados. A Aki sí le tomó mucho más tiempo de lo que le hubiera gustado admitir, un tiempo vergonzosamente largo, si éramos completamente sinceros, reconocer el sentimiento que tiraba de la esquina de su conciencia. Quizás, sin embargo, podría ser excusada por perderse la ligera insinuación del padre cuando residía tan cerca de un santuario del sol activo. Ella no estaba dispuesta a hacerlo. Su primer pensamiento fue que podría ser una de las dos serpientes que le había dejado en su palacio. Eso tenía el sentido más inmediato. O había enviado a uno de ellos para recopilar un informe sobre su progreso, proporcionar instrucciones adicionales o porque la necesitaba para alguna otra tarea. Tal vez incluso necesitaba su consejo en asuntos de gran importancia, eso sería algo propio de alguien tan honrado como un gran anciano y algo que ella estaría encantada de brindarle al futuro sumo sacerdote de O. Pero el sabor en el aire era demasiado potente para ser una de las serpientes menores. Sí, eran hijos de O y habían pasado la totalidad de su existencia en el monte Aoji disfrutando de la luz del sol, pero aún teniendo eso en cuenta, eran pequeños y débiles, como pequeñas velas en la tarde. Esta sensación aquí era más cercana a una hoguera furiosa en la oscuridad, nada comparado con el sol de verano, pero que brindaba luz y calor significativos contra el telón de fondo de la noche. De hecho, si realmente lo pensaba, tal vez la luz era más parecida a la de una luna llena en la oscuridad de la noche. Los pensamientos sobre la luna, por supuesto, solo iban a dirigirla hacia una sola persona y Akishi encontró que toda su forma se congelaba como si la quietud repentina le hiciera más fácil confirmar la fuente de este sentimiento. No podría ser, ¿verdad? ¿Qué podría estar haciendo aquí? Su cuerpo giró para enfrentar mejor el sentimiento distante, pero no podía sacudirse la certeza que impregnaba su pecho humano de que este era el sumo sacerdote, O, tan cerca del primer templo de O que el mundo mortal había visto en milenios. Un nerviosismo repentino tembló por su cola mientras el temor se acumulaba en su estómago. ¿Había cometido un error en alguna parte? ¿No estaba progresando lo suficientemente rápido? Tal vez su falta de actualizaciones periódicas lo hizo suponer que ella había fallado y, por lo tanto, él mismo había venido a completar la tarea. Ese último pensamiento convirtió la sensación de incertidumbre en un estremecimiento que sacudió sus escamas y una frialdad que se apoderó de sus hombros aún desconocidos como una capa. ¿Su falta de fe en los hijos de O realmente se extendía a tales profundidades? ¿Podría su opinión sobre ellos posiblemente caer más bajo de lo que evidentemente era? ¿Y si realmente era tan bajo, sus acciones aquí lograrían elevarlo? No. No, ella no podía pensar en eso de esa manera. Él ya había aceptado asumir el papel de sumo sacerdote si ella tenía éxito, así que eso iba a suceder. Pero, ¿no había elegido una serpiente, no? ¿Realmente honraría su palabra y tomaría un manto que obviamente no deseaba asumir? Ese era un agujero profundo y oscuro por el que realmente no debería viajar. Pero si no era ninguno de esos, ¿qué más podría ser? Tal vez tenía más fe en ellos de lo que había dejado entrever y esperaba que ella ya hubiera completado su tarea. Si bien había una ligera preocupación de que aún no había terminado, permitió que el breve resplandor de pensar que él realmente podría creer en ella impregnara su forma. Y luego rápidamente descartó el pensamiento como un vuelo de fantasía. No había manera en todos los infiernos que los humanos pudieran imaginar que él realmente creía tanto en sus habilidades que asumió que había terminado y comenzó a dirigirse hacia ella para reclamar su país de espera. Era un pensamiento agradable, por supuesto, pero demasiado alejado de la realidad para que ella lo considerara honestamente.
Pero, ¿por qué otra razón vendría de esta manera? Tenía que ser debido a ella y sus acciones aquí en Yunokuni, ¿no? ¿Había alguna otra explicación disponible? Durante más tiempo del que probablemente debería haber considerado usar parte de su sangre almacenada para llamar a Greato para obtener más ayuda para llevar a cabo su tarea. Dudaba que su padre la ayudara en esto. Su disposición, no su habilidad. Nunca su habilidad, e incluso si lo hiciera, el sumo sacerdote seguramente estaría disgustado. Todo sería en vano si él decidiera que ella no había sido capaz de hacer lo que le pedía. Después de todo, la prueba era para ella, no para Gran No. Tampoco sabía qué le pediría a Greato que hiciera para avanzar rápidamente en sus planes de apoderarse de este país y cualquier cosa que hiciera tan apresuradamente probablemente crearía complicaciones adicionales que volverían a sabotear sus esfuerzos. Incluso si se saliera con la suya de inmediato y pudiera presentarle al sumo sacerdote el país que le había ordenado que le asegurara, perdería toda credibilidad cuando esos mismos problemas se dieran a conocer a él. Eso simplemente no era aceptable. Tampoco, reflexionó, lo era el hecho de que todavía estaba trabajando en esto. Incluso si no pudiera pedir la ayuda de Author en este momento y en caso de que Naruto no estuviera en camino, aún necesitaba acelerar sus esfuerzos aquí en Yunokuni para asegurar el país y, lo más importante, asegurar a su padre. Su sumo sacerdote. Aquí sí podría tener que asumir un papel más activo en la primera línea de este proyecto para que eso suceda, incluso si tuviera que seducir personalmente a un miembro de la familia del daimyo para abrir algunas puertas nuevas para que los demás se deslicen. Era más que desagradable para la serpiente mayor, pero en este punto solo quería terminar. Por supuesto, lo que realmente necesitaba era alguna forma de hacerse pasar por los miembros de esa familia real. Era una pena que ninguno de sus sirvientes fuera shinobi, que Enge de ellos hubiera resultado muy útil. Un golpe en la puerta de madera del carruaje desvió su atención de su tan necesitado descanso y la devolvió al mundo de la vigilia. Mikoto finalmente había sucumbido a un cansancio saciado no hace mucho tiempo y los demás, que más o menos habían estado durmiendo la siesta en breves turnos mientras la mujer estaba ocupada en otras cosas, estaban demasiado ansiosos por aprovechar la oportunidad que se les presentaba para un descanso ininterrumpido. Un descanso del que Naruto actualmente se encontraba siendo arrastrado. Maldición, sabía que era demasiado bueno para durar. Se aferró a una frágil esperanza de que, como la última vez, esto podría estar destinado a otra persona y podría volver a la dulce inconsciencia solo para que se desvaneciera cuando un Tsukuyomi-sama bajo se escurrió por la puerta para encontrarse con sus orejas. Con un suave gemido, abrió los ojos y examinó su entorno. Anko estaba actualmente parcialmente encima de él, pero eso parecía ser solo sus pies. El resto de ella estaba tendida sobre Kurena y Katsuri, quienes habían tomado un lugar en el suelo junto a él y parecían estar agarrando al Tokubetsu Jounin como una manta. Probablemente porque la mayoría de las mantas estaban actualmente enredadas alrededor de las piernas de Anko como solían hacer. Eso explicaba cómo se las había arreglado para mantenerse agarrado a los suyos durante tanto tiempo, solo había tenido suerte de que sus piernas lo cubrieran. Mikoto, el encantador monstruo que recientemente había descubierto que era, había elegido acurrucarse en uno de los bancos en una posición de tan inocente contradicción con la bestia malvada e insaciable que yacía dentro que casi se echa a reír. ¿Dónde había estado durmiendo pacíficamente la siesta de Mikoto en el transcurso de su viaje? Seguro de que era poco probable que su movimiento causara algún problema con los otros ocupantes, Naruto se arrastró suavemente de debajo de las piernas de Anko y se sentó contra la puerta. Una revisión rápida le dijo que, milagrosamente, había logrado recuperar sus pantalones en algún momento y ponérselos antes de colapsar en el dulce abrazo del sueño. Alcanzando la manija, abrió la puerta y se inclinó ligeramente hacia la nueva abertura para poder ver al lobo esperando pacientemente al otro lado. ¿Sí, niño? Preguntó antes de sofocar un bostezo. ¿Qué es? Mis disculpas, Tsukuyomi-sama empezaron. Pero hemos llegado. Pensé que preferirían mudarse a sus habitaciones preparadas y aprovechar las camas más cómodas. Naruto en realidad tuvo que pasar unos momentos considerando eso. Sonaba bien, muy bien, de hecho, pero también requeriría que se moviera y eso era lo último que quería hacer en este momento. Al final, fue el hecho de que realmente debería tener un carruaje sentado cerca de la base que estaban tratando de mantener en secreto lo que lo llevó a tomar una decisión y con un suspiro transmitió su aprecio a su lobo. Gracias, niña, saldremos pronto.
Con un asentimiento, Wolf dio un paso atrás del carruaje, aunque se quedó quieto hasta que Naruto cerró completamente la puerta nuevamente antes de irse para transmitir la decisión de su señor a los demás. Siempre había existido la posibilidad de que él decidiera quedarse en el carruaje, de hecho, había habido apuestas al respecto, por lo que, además de informar a los demás qué esperar en los próximos minutos, sería una oportunidad perfecta para recoger sus ganancias. Cuando regresó al carruaje con los bolsillos un poco más pesados, Naruto había logrado retirarse por completo de su santuario y reunirse con el resto del mundo. El lobo apenas pudo distinguir a un segundo Naruto mientras regresaban al carruaje. Él no lo cuestionó. Dando otro bostezo, Naruto le dio al lobo una sonrisa suave y cansada. Está bien, vamos. Sí, Tsukuyomi-sama. Dudaron por un segundo. ¿Querías un recorrido por las instalaciones o querías reservarlo para cuando hayas tenido la oportunidad de recuperarte? El lobo tuvo la oportunidad de observar el rostro de Naruto mientras deliberaba sobre las dos opciones. Lo que quería hacer era obvio, pero cuando se trataba de eso, no se sabía cuándo, si es que alguna vez, lograría recuperarse, especialmente con Mikoto en los alrededores. Después de todo, los otros solo podían distraerla de él por un tiempo, y seguro que no era fácil. Parece que su regreso al sueño iba a tener que esperar un poco. Su suspiro de resignación fue suficiente respuesta para el lobo, quien asintió. Le avisaré a Ganju para que sea breve. Naruto manejó la energía para una sonrisa un poco más grande que esperaba transmitiera adecuadamente su aprecio. Gracias, niño. Y esto te servirá como dormitorio, papá. Ganju abrió la puerta y señaló el pequeño espacio. De ninguna manera era extravagante, pero parecía cómodo. Eso es todo lo que Naruto realmente podría importarle en este punto. Afortunadamente, esta base temporal era bastante pequeña, especialmente teniendo en cuenta el alcance de las estructuras subterráneas habituales de Orochimaru, por lo que el recorrido solo había durado unos minutos y le permitió a Naruto saber dónde estaba todo. Almacén, cocina, donde los lobos se alojaban entre turnos de guardia o de trabajo en la base adecuada, y lo más importante, sus aposentos privados. Lo que habrían sido pisos y paredes clínicamente fríos, en cambio, estaban completamente cubiertos con alfombras pesadas y la cama que ocupaba la mayor parte de la habitación era en realidad solo una enorme pila de almohadas, cojines y una variedad de mantas coloridas que habían sido ensambladas. Como un nido esponjoso. En este momento, Naruto estaba bastante seguro de que era lo mejor que había visto en su vida. Ganju, eres un salvavidas. El lobo en cuestión no sabía por qué, pero tampoco estaba dispuesto a declinar ningún elogio por sus esfuerzos. No hay problema, espero que lo disfrutes. Oh, lo haré. Naruto estaba absolutamente seguro de eso. Avanzó a grandes zancadas, llegó al borde del nido y se dejó caer hacia adelante. Solo estuvo despierto el tiempo suficiente después de aterrizar para sentir que su clon depositaba suavemente a las mujeres que había recuperado del carruaje, sus cadenas tintineando tan suaves como campanillas de viento. Entonces la oscuridad lo reclamó, arrastrándolo de regreso a su dulce olvido. No duró mucho. La luz lo inundó, el suave aroma de las flores en el aire y una superficie dura reemplazó su nueva cama. Abrió un solo ojo para confirmar. Sí. El jardín de Karura. Se le escapó un triste suspiro ante la oportunidad perdida de experimentar la nada durante unas dulces horas, pero se levantó de todos modos. Al menos su cuerpo tendría la oportunidad de descansar y le debía a Karura algo de tiempo privado, considerando que toda su atención se había fijado firmemente en el mundo físico durante su viaje. Cuando entró en la sala del trono contigua a los jardines, reveló una colección de aquellos en los que había colocado sellos, todos descansando en una colección de almohadas similares a las que Ganju había preparado. Naruto se dio cuenta de que el tiempo podría no ser tan privado como esperaba, o Karura había esperado. Pero una sonrisa tiró de sus labios de todos modos. Siempre estuvo agradecido por la oportunidad de pasar tiempo con la extraña colección de personas a las que llamaba su familia. Aunque fuera a interrumpir su sueño. Fue, al final, un pequeño sacrificio que hacer y Naruto pagó el precio felizmente. Capítulo 154, a una nueva juventud. Comunicado de usuario 2022-02-22. Tal vez deberían haber ido más al sur que al este, al menos por un tiempo, porque la probabilidad de toparse con patrullas de Inokuni en realidad se reducía al estar más adentro del país. Eran las fronteras que tendían a vigilar con más cuidado. Fronteras Akunaki y sus lobos voraces ahora tenían que bordear, deslizándose hacia el norte hacia Tano Kuni para evitar otra patrulla.
Hiro realmente los había incrementado, al parecer, porque Akunaki estaba viendo 3 o 4 patrullas samurai por cada patrulla shinobi cuando solía ser una por cada 6. Supuso que el hecho de que mantuviera un buen número de espadachines cerca de Kaze no Kuni a lo largo de la frontera occidental era una buena razón para desplegarlo sin ser demasiado obvio. O, tal vez, la presencia de fuerzas en esa frontera occidental había llevado a un aumento de las patrullas a medida que los comandantes samuráis encontraban formas de evitar que sus hombres estuvieran ociosos y se aseguraban de que se ganaran bien su sustento. De cualquier manera, el aumento significativo de las patrullas los estaba empujando a otros países para evitarlos. Es más probable que los shinobi se encuentren con ellos, naturalmente, pero es más probable que un samurái note las señales de su muerte después. Después de todo, fueron entrenados para contrarrestar a los shinobi. Los shinobi no siempre buscaban a otros shinobi, a menos que estuvieran actualmente en una misión, pero el enfoque diario de un samurái era asegurarse de que se mantuvieran lo más lejos posible de sus señores. Siempre estaban buscando a shinobi y algunos de ellos parecían tan capaces de rastrearlos como cualquier equipo de rastreo de Konoha. Chakra definitivamente jugó su papel como un ecualizador allí, estaba segura. Ino Kuni Samurai, especialmente, sería un problema debido a su familiaridad con la forma en que Konoha Shinobi prefería moverse, una de las muchas razones de la existencia de Shugonin Nishi. Era por eso que Akunaki ahora estaba dando un amplio margen a las fronteras. Puede terminar convirtiéndose en un problema más tarde cuando tuvieron que pasar por Yuno Kuni de esta manera, a menos que lograran deslizarse hacia Konoha antes de eso, porque Tsukuyomi fue muy claro sobre el hecho de que no quería que sospecharan la presencia de los lobos entre ellos, pero por ahora deberían estar bien pasando por Tano Kuni. Nami no Kuni no estaba aliado con Tano Kuni y tampoco Ino Kuni, pero Orochimaru tenía una influencia considerable con Tano Kuni y su daimyo y podría solucionar cualquier problema. Y si no podía, bueno, Akunaki se imaginó que fácilmente podría suavizar todo el país y el mundo no sospecharía nada fuera de lo común. Las personas cuerdas no intentaron racionalizar todas las cosas que hizo Snake Sennin, simplemente lo aceptaron y trataron de minimizar el daño. Por ser una serpiente, el hombre no fue muy sutil al expresar su disgusto. Algo así como el mismo Tsukuyomi, ahora que Akunaki lo consideraba. Realmente eran terriblemente similares. Sus pensamientos sobre el asunto se descarrilaron abruptamente cuando una vista curiosa llamó su atención. Un joven con la camisa atada a la cintura cargaba una caja absolutamente enorme sobre su hombro como si nada mientras atravesaba los fangosos campos de arrozales. A pesar del terreno incómodo, apenas parecía estar ralentizado, aunque teniendo en cuenta el hecho de que no estaba siendo empujado hasta las rodillas, indicaba que probablemente estaba utilizando algún tipo de ayuda para ponerse de pie con chakra con éxito mixto. Eso era justo, Kaze no Kuni había caminado sobre la arena y caminar sobre el agua era un avance común para aferrarse a la superficie en todas las naciones elementales, pero Akunaki nunca había oído hablar de caminar sobre el barro. Debe haber sido una técnica terriblemente extraña y Akunaki reflexionó brevemente que era muy posible que lo hubiera descubierto mientras se abría paso por este lugar, algo sostenido por el barro seco que se adhería a las piernas de su pantalón hasta la mitad del muslo. El joven estiró el cuello para ver mejor al grupo y pareció disminuir la velocidad muy levemente, con el ceño fruncido tirando de sus labios. Después de unos momentos más de deliberación, su velocidad disminuyó drásticamente y ajustó su curso para encontrarse con ellos. Levantando una mano hacia el Ravenous detrás de ella, Akunaki los detuvo y continuó para ver quién era el hombre y qué podría querer. Hoy el hombre hizo todo lo posible para saludarlos mientras mantenía su carga. Ahora que no estaba corriendo, pareció elevarse ligeramente a través del barro hasta que estuvo de pie sobre la superficie del agua. Eso es probablemente lo que Shinobi en esta área hacía normalmente, Akunaki reflexionó brevemente, pero su atención rápidamente volvió al joven que tenía delante. Su rostro decía que era joven, de todos modos, el resto de él parecía estar más que completamente desarrollado en comparación. Ese uniforme tuyo, estoy bastante seguro de que lo vi en una de las bases una vez. Lobos, ¿verdad? ¿Y si lo somos? Akunaki levantó una ceja desafiante. Su uniforme era bastante simple para un shinobi, algo que podía ser usado por cualquier pueblo, excepto Suna, que se alejaría de los colores más oscuros debido al sol, y cualquier shinobi no alineado que deambulara por el mundo para ejercer su oficio. Sin embargo, obviamente era un uniforme en su caso, teniendo en cuenta que todos lo llevaban puesto, así que tal vez eso fue lo que hizo que el joven llegara a esta conclusión.
Bueno, si lo eres, me gustaría tu opinión sobre algo. Se encogió de hombros con su carga y le hizo un gesto poco entusiasta con la mano libre. Estoy trabajando con Hirobo para reunir cosas para que Orochimaru se las regale a su príncipe y esta es una de ellas, solo que no estoy seguro de si debería devolvérsela a Hirobo o si es mejor que vaya directamente a Nami. Para dejarlo. Eso podría depender del regalo, respondió Akunaki uniformemente. Aunque Orochimaru estaba en Nami cuando me fui hace una semana, entonces podrías llevárselo directamente de esa manera. ¿Oh? ¿Lo es? Hugo se encogió de hombros con ambos hombros, uno moviéndose notablemente más fácilmente que el otro. No escucho mucho sobre lo que está pasando en el mejor de los casos y he estado ocupado en Yuki no Kuni durante meses. ¿Yuki? Los ojos de Akunaki se dispararon hacia la caja y se abrieron un poco. ¿Es eso, una sorpresa? Ofreció Hugo. Sí, lo es. ¿Entonces crees que directamente con Nami es mejor? Sí, simplemente iría allí con eso. Ella hizo una pausa. ¿Por qué no conseguiste un barco a Nami? Yuki no Kuni no comerciaba mucho con el mundo exterior y se quedaba con la mayoría de sus bienes, pero exportaba algunos de sus recursos naturales y productos de fábrica menores a cambio de materiales y alimentos que simplemente no estaban disponibles en ese lugar. Isla de ellos. Los barcos no iban constantemente entre los dos lugares, pero se hacían algunos viajes bastante regulares en cualquier dirección. Acababa de robar un tren. Hugo explicó secamente. No tuve tiempo de esperar a que llegara un barco que se dirigía a Nami. Tuve que apresurarme con el barco que obtuve tal como está, de lo contrario, solo habría llegado a Tetsu no Kuni ahora. Eso fue justo. Quizás no sea el atraco más pensado si ese fuera el caso, pero obviamente lo estaba haciendo funcionar. Aún así, había algo importante que parecía estar pasando por alto. Ya habías robado un tren. Ella señaló encogiéndose de hombros. ¿Por qué no un barco también? Ella pudo ver el momento en que la idea hizo clic en su cabeza y se dio cuenta de la solución simple que había estado presente. Esa habría sido una idea mucho mejor. Murmuró, asintiendo. A pesar de ser un shinobi, técnicamente, Hugo se parecía más al tren que transportaba que cualquier otra cosa que Akunaki pudiera pensar. Su primer pensamiento no había sido seguir robando. Obviamente, Otto se había olvidado de impartir la primera regla no oficial de ser un shinobi. Si no está clavado, tómalo. O tal vez, considerando que Otto Shinobi existía para satisfacer las necesidades de Orochimaru, eso había sido muy cuidadosamente guardado del plan de estudios para que las cosas necesarias para los experimentos no se perdieran constantemente. Bastante justo, en ese caso. Todavía lo es, técnicamente. Debería haber un puerto en la costa norte de Tano Kuni si no recuerdo mal, podemos tomar uno allí y dirigirnos a Nami con él. Akunaki ofreció. Nosotros, Akunaki hizo un gesto hacia sí misma y a los lobos ligeramente detrás de ella. Ya vamos a tomar un barco en Nami en nuestro camino a Mizu. Nos quedaremos con este después de que te dejemos, habrá menos preguntas de esa manera. Hugo no sabía por qué habría preguntas, se había perdido algo mientras estaba en Nami. Pero también sabía que era mejor preguntar. Si Orochimaru era tan aficionado a este Tsukuyomi que uno de sus supervisores se encargó únicamente de asegurar los regalos adecuados para él, entonces era probable que él fuera el tipo de persona que haría cosas que sería mejor que no supieras si tenías alguna intención de dormir por la noche. Los dioses sabían que Hugo había visto mucho en las instalaciones de Orochimaru y apenas había estado expuesto a nada que pudiera considerarse leve según los estándares de Orochimaru. Tendríamos que dar la vuelta a caminar y no Kuni así, probablemente sería más rápido para ti continuar hacia Nami. Lo sería, sí. Akunaki estuvo de acuerdo. Pero si vinieras con nosotros, eventualmente nos dirigiríamos a Inokuni con eso y les llamará la atención. Inokuni no estaba aliado con Yuki no Kuni, pero sabrían de inmediato que no debería estar allí e intentarían confiscarlo. Es decir, si Hugo se detuvo y cooperó. Eso era poco probable, pero eso solo dejó correr, lo que se convirtió en una persecución y resultaría en atacar a Inokuni Samurai, y posiblemente también a Shinobi, o llevarlos directamente a Nami. Ninguna opción iba a complacer a Tsukuyomi y Akunaki no tenía absolutamente ningún deseo de disgustar a su señor. Entonces si no voy contigo, eventualmente seguirás yendo por ese camino, señaló de Ravenous. El problema aquí no es tanto quien acompaña ese paquete, sino el paquete en sí. Puedo dirigirme al norte en busca de un barco. Y podemos ayudarlo a conseguir uno. Ella adelantó su barbilla hacia la caja. Eso va para Tsukuyomi, así que tengo un gran interés en asegurarme de que llegue a él.
Supongo que ese es un buen punto. Hugo frunció el ceño ligeramente. Estaba bastante seguro de que se trataba de lobos y también confiaba en decir que realmente querían ayudarlo con esto, pero después de llegar tan lejos solo, parecía que obtener ayuda solo devaluaría el esfuerzo que había puesto en estos últimos meses. Por otra parte, cuanto antes hiciera esto, antes podría compensar a Car y esa era una situación que se resolvería mejor más temprano que tarde. Cuanto más la hiciera esperar, más difícil sería y más problemas tendría. Y realmente quería volver a verla, preferiblemente en buenos términos. Al final, eso fue lo que más me convenció. Bueno, si vamos al norte, supongo que debería pasar con Hirobo para hacerle saber que está asegurado y que estoy en camino para entregarlo. Está bien. Akunaki asintió. Te escoltaremos a cualquier puesto de avanzada en el que se haya escondido y enviaré algunos antes para tener un barco listo para nosotros. Supongo que tenemos un plan. Hugo levantó el hombro bruscamente para levantar la caja unos centímetros y rápidamente agachó la cabeza para cambiar de hombro. Mientras ajustaba su carga para estar un poco más cómodo, Akunaki le indicó a los Ravenous que se reunieran con ellos. Continuaron mirando al joven con curiosidad, pero se reservaron cualquier pregunta que pudieran tener sobre él o la situación. Bueno, los Ravenous que eran lobos lo hicieron. Mierda, dejó los labios de Sakura mientras miraba la enorme caja. ¿Cómo diablos estás equilibrando esa cosa? No, espera, se encontró con preguntas más urgentes. ¿Cómo diablos conseguiste eso a través de cualquier grupo de árboles sin derribarlos a todos? Debe haber un rastro de devastación que te lleve directamente a ti. Hugo se encontró parpadeando sorprendido por su declaración. Ni siquiera había considerado el espacio necesario para colocar la caja y ella tenía razón en que debería haber estado golpeando cosas, dando la vuelta lentamente. Hugo se encontró con árboles vírgenes más que lo suficientemente anchos para que él pasara, pero demasiado angostos para el tren lleno. Sabía con absoluta certeza que ese era el camino por el que había venido, pero no había pasado por encima de los árboles y parecían estar bien. Dirigiendo su atención hacia el pequeño cerezo, se encogió de hombros. Me gustan los árboles. Trató de explicar. Y supongo que yo también les gusto. Oh. Sakura se quedó en silencio por unos segundos. ¿Tienes el mokutón? No me parece. ¿Has probado? No. Vamos a intentarlo. Sakura declaró. Hugo solo pudo asentir. Seguro. Tenía la sensación de que a Kari probablemente le gustaría esta chica. ¿Dónde estoy? Es lo que preguntó, más bien, eso es lo que Orochimaru infirió de la expresión confusa que se había torcido más allá del dolor del cuerpo original de ese cuerpo. El lenguaje que dejó una garganta dolorida y desgarrada por casi una hora de gritos era confuso y gutural, pero algunas partes eran familiares para los oídos de Orochimaru. Familiar como formas excesivamente arcaicas de su propio idioma, tal vez, pero familiar no obstante. El que estaba hablando en ese momento probablemente poseía una cantidad fantástica de conocimiento histórico de épocas y lugares de los que Orochimaru nunca había oído hablar, pero desafortunadamente el mismo idioma que le decía eso también servía como una barrera para poder obtenerlo él mismo. ¡Qué provocación! Centrando su intención asesina en el cuerpo, Orochimaru salió de las sombras de la habitación. El ser se congeló. Incluso si no podía morir, el cuerpo en el que estaba sí podía y reconocía, instintivamente, la amenaza a su existencia continua. Excelente, parecía que tenía alguna forma básica de contenerlos. Tendría que encontrar una mejor manera, por supuesto, y tal vez una forma para que el usuario del jutsu viviera y llevara el espíritu a un anfitrión diferente, aunque solo fuera para no tener que seguir enseñándole a la gente cómo usarlo. Era un asunto puramente práctico, pero esto seguía siendo un progreso y eso agradó mucho a Orochimaru. Teniendo en cuenta que no podía entenderlo, también había una gran posibilidad de que este espíritu tampoco pudiera entenderlo. Sin embargo, Orochimaru comenzó a hablarle, su voz tranquila y con mucho control. Quería que este nuevo espíritu entendiera exactamente quién estaba a cargo aquí. Bienvenido. Lo saludó. Los ojos azules, que estaba seguro de que eran marrones cuando se realizó el jutsu por primera vez, se fijaron en él. No sé dónde puede haber estado residiendo durante el tiempo que ha pasado, pero actualmente se encuentra en el reino físico una vez más. Soy Orochimaru. Se señaló ligeramente a sí mismo. Y ese cuerpo en el que estaba era Gaizo. En realidad, Orochimaru no sabía cuál había sido su nombre, no podía molestarse en aprenderlo, pero esto le daría algo para llamar al espíritu.
Así que me referiré a ti como Gas. Atame. Hubo un leve gruñido y chisporroteo en el nombre, algo que Orochimaru atribuyó sin duda a la garganta ensangrentada del cuerpo anfitrión más que al idioma del hablante actual, y el serpiente Zenin se encontró levantando una ceja. ¿Atame? Preguntó. Cuando el espíritu usó su nuevo cuerpo para señalarse a sí mismo y asentir temblorosamente, Orochimaru también asintió. ¿Atame, entonces? Bien. Bueno, al menos parecía lo suficientemente inteligente como para manejar la comunicación básica. Si mantenía a este cerca, tendría que encontrar una mejor manera de interactuar con él, pero esto al menos demostró que era capaz de pensar más alto y podía inferir significado a pesar de no compartir un idioma. Orochimaru miró brevemente hacia un rincón de la habitación donde podía distinguir la luz azul parpadeante del extraño espíritu de fuego que había convocado el otro día. Los cuerpos de los otros intentos de esta mañana habían sido arrastrados hasta allí y el pequeño espíritu parecía especialmente interesado en ellos. El sabio serpiente se preguntaba personalmente si lograría inhibir a uno de ellos, así que dejó que hiciera lo que quisiera. A diferencia de este nuevo espíritu, Atame, se recordó a sí mismo, ese no parecía capaz de comunicarse. Si eso se debió a las limitaciones de su forma física, no tener extremidades o una cara no lo haría fácil, o la falta de inteligencia, Orochimaru no pudo determinar por completo. Tal vez si lograba entrar en uno de esos cadáveres tendría su respuesta. Tal vez tenía algo que ver con la edad de un espíritu o tener un ancla los ayudó de alguna manera. Por lo que él sabía, el fuego era más creado que invocado. Podría decirse que es más impresionante, si él mismo lo dijera, pero tenía inconvenientes obvios. Oh, bueno, iba a ser inmortal. Podía mantener el espíritu por algunos siglos, diablos, tal vez unos pocos milenios si no lo extraviara en ese tiempo, y ver si desarrollaba una sensibilidad más evidente en ese tiempo. Sería bueno tener un proyecto a largo plazo a medida que pasarán las eternidades. Y hablando de anclas, Orochimaru se inclinó para recoger la pieza que había sido el foco de este Edo Tensei, notando distraídamente que el sacrificio previsto que iba a albergar al espíritu aún estaba muerto. La próxima vez lo intentaría con 2 sacrificios y se lo tendió al espíritu. El trozo de metal oxidado, tal vez una espada antigua o algún tipo de herramienta de artesano, fue arrebatado lentamente mientras Orochimaru disminuía su intención asesina. Atame lo examinó, con los ojos muy abiertos al reconocerlo, y luego lo acunó con ternura en sus nuevas manos. Orochimaru estaba bastante seguro de que al poseer el ancla física podía ejercer control sobre el espíritu, pero aún no sabía cómo implementarlo correctamente y este espíritu parecía cooperar lo suficiente. Proporcionar el ancla seguramente fomentaría algo de buena voluntad, e incluso entonces seguía siendo un experimento. ¿Qué tan libre era un espíritu que tenía su ancla? La próxima vez que convocara a un espíritu y mantuviera el ancla en secreto, ¿sería igual de libre? ¿Menos libre? ¿Qué pasaría si supiera que él, o mejor dicho, alguien más para los propósitos de la prueba, lo tenía? Había tantas cosas que probar, que en realidad empezaba a ser más emocionante que trabajar en su nuevo cuerpo. Sobre todo porque había decidido ir con muchos, pero aún así. en esa nota, necesitaba tener 1 o 2 clones trabajando para crear ese jutsu de invocación. Algún tipo de contrato corporal y un contrato de vestimenta o había una manera de separar el contrato en subcláusulas e incluir una para cada combinación de ropa que tenía. Necesitaría al menos un clon en el lado de jutsu y uno trabajando en él desde el punto de vista organizativo. Llegaría a eso en un momento. Ven, Atame. Hizo señas. Te mostraré tu habitación. El espíritu al menos entendió que Orochimaru quería que lo siguiera cuando comenzó a caminar hacia la puerta y después de solo un momento de vacilación lo hizo. Sí, definitivamente lo suficientemente cooperativo. Vería si seguía siendo así. Orochimaru pasó la esquina con la llama camino a la puerta, deteniéndose por solo un segundo para notar que la sangre que había estado goteando de los cuerpos no se veía por ningún lado y en cambio el piso alrededor de ellos había sido reemplazado por pequeñas marcas de quemaduras. Extraño, no parecía haber quemado nada más antes. Los ojos de Orochimaru se estrecharon ligeramente. Todos los cuerpos parecían tener pequeñas quemaduras a lo largo de la piel pero también parecían más pequeños de lo que recordaba. Con un movimiento de cabeza, lo descartó. Realmente no era tan importante al final, ya habían estado muertos. Mientras continuaba, hizo un recordatorio mental para medir el espíritu en algún momento para sus registros porque, a menos que se equivocara, era un poco más grande que antes. Bueno, eso o simplemente estaba ardiendo más intensamente.
Quizás había una forma en que podría comunicarse si era lo suficientemente inteligente como para hacerlo. Tendría que investigar eso más tarde también. Tenju y Haru se arrodillaron en la habitación a oscuras, sus hermanos a cada lado de ellos. Se habían considerado fuertes una vez, ciertamente más fuertes que muchos de sus compañeros Otoshinboi, pero estos lobos de Tsukuyomi les habían mostrado una nueva fuerza. La fuerza de la manada. Esto fue más que solo trabajo en equipo, un concepto casi completamente ajeno a cualquier residente de la miríada de bases y laboratorios subterráneos de Orochimaru, fue un compromiso compartido con una idea singular, una persona singular, que llevó a estos lobos a alturas que solo podrían ser igualadas por los equipos Anbun más unidos. Orochimaru, a través de sus subordinados de mayor rango, había transmitido historias del Anbu de Konoha. Shinobi entre Shinobi, eran la flor y nata de la cosecha y no era ningún secreto que no se los consideraba ni cerca de eso. Más bien, no lo habían sido. Los lobos lo habían corregido rápidamente. Meses de acondicionamiento ininterrumpido los habían descompuesto solo para reconstruirlos y los únicos períodos de descanso que les habían dado estaban llenos de lecciones de este Tsukuyomi y el imperio que había construido a su alrededor. Parecían hablar de él simultáneamente como una deidad y como un joven que había pasado de vivir en las calles a ser un daimyo. Ninguno de sus compañeros Otoshinobi había podido determinar cuál era realmente. Fueron aquellos arrodillados aquí con ellos los que finalmente habían llegado a comprender. Tsukuyomi era un dios porque había comenzado como nada, se construyó a sí mismo y, en el proceso, trajo la salvación a estas bestias que se hacían llamar lobos. Él era su dios por sus acciones y, a través de ellos, aquellos que una vez habían sido Otoshinoi fueron levantados de la oscuridad de laboratorios ocultos y guaridas de serpientes para descansar a la luz de la luna y acechar la tierra finalmente como depredador. De presa. Así también se había convertido en su dios, y así habían crecido de serpientes enfermizas, meros gusanos, a lobos. Ni siquiera habían visto al hombre que había encontrado a los lobos como cachorros heridos y perdidos y los había convertido en bestias orgullosas, que se apoderó de un país para establecer un asiento para su gobierno sin oposición, y luego redujo una aldea más grande a nada más que cenizas, pero así como había salvado a los lobos de una vida de nada, los había salvado de sus destinos, viendo la voluntad de Orochimaru hasta que ya no fueran de ninguna utilidad para el sabio serpiente. Cuando uno entendía el poder de Orochimaru y el terror que podían inspirar tan fácilmente entre los shinobi que se arrodillaban ante ellos, era fácil ver cómo alguien que exigía su total lealtad y devoción podía ser considerado un dios. Por supuesto, no todos los entrenados por estos lobos habían llegado a entender esto. Su fe era débil, sus dudas aún se mantenían fuertes, pero eso era de esperar. Los lobos habían caminado con este dios durante años y se les había dado la oportunidad de presenciar estas cosas de primera mano. Para ellos su divinidad era incuestionable. Aquellos que habían llegado a creer a través de ellos solo tenían su propia fe para mirar para vislumbrar la divinidad de Tsukuyomi, pero para ellos había sido suficiente. Incluso ese pequeño destello de luz fue suficiente para abrir los ojos a la verdad. Los demás no habían tenido tanta suerte. Cuando miraron a los lobos, vieron una forma del poder de Tsukuyomi y nada más, no pudieron percibir lo que no estaba frente a ellos. Con el tiempo, tal vez, llegarían a ver la verdad y se unirían a sus hermanos como lo eran ahora Tenju y Haru. Te arrodillas ahora como los antiguos sirvientes de Orochimaru, acogidos y entrenados por la manada de Tsukuyomi. Su voz era rica y llena de pasión y reverencia que sentía por el tema de su devoción. Tomen sus máscaras y sepan que cuando se las ponen, se despojan de las escamas de una serpiente y las reemplazan con el rostro de un lobo. Dejen que el calor de su nueva piel los conforte, que su nueva manada permanezca detrás de ustedes y que sus nuevos dientes ayudaros en vuestro servicio a vuestro señor. Que se haga a la voluntad de Tsukuyomi. El grupo de nuevos lobos coreó sin dudarlo. El lobo mayor les sonrió como un padre orgulloso. Que se haga a la voluntad de Tsukuyomi. Repitió justo por encima de un susurro. Padre, se ha hecho tu voluntad. Esto probablemente sería aún más fácil con Chakra King, reflexionó, bajando su pie desde los cielos como el juicio de un dios iracundo. La pobre roca a la que se dirigía, fácilmente el doble de su propio tamaño, no tuvo ninguna posibilidad y se derrumbó sin resistencia. Oye, míralo. Dosu esquivó por poco fragmentos de piedra voladora, torciendo su cuerpo a ambos lados sin detenerse y continuando a través del campo minado de roca irregular recién creado con dedos ágiles. ¿No eres lo suficientemente joven para el desafío extra? Kim acusó con una sonrisa, moviéndose para golpear la siguiente piedra.
Mi juventud arde intensamente, replicó Dosu. Pero es muy poco juvenil intentar interrumpir mi entrenamiento. Josh. Ambos son muy jóvenes, mis estudiantes. Sentado con las piernas cruzadas sobre los pies de Dosu, el lobo absolutamente loco que Naruto les había prestado sonreía brillantemente detrás de su máscara. Kim-chan, al menos deberías ofrecer una advertencia si vas a aumentar el entrenamiento de Dosu-kun. Él ya se está enfocando en muchas cosas y sería muy poco juvenil si una lesión retrasara su entrenamiento. Ay, joven sensei. Y Dosu-kun, seguro que entiendes que cuando Kim-chan se ve abrumada por la juventud, su enfoque permanece de lleno en su tarea. Debemos aprender a perdonar su descuido en medio de un entrenamiento apasionado. Ay, joven sensei. El lobo asintió, satisfecho por el acuerdo de su estudiante. Eran buenos chicos, pero las pasiones de la juventud podían abrumar incluso a los más disciplinados. Incluso él no fue la excepción. Muy bien, mis jóvenes estudiantes, pronto estarán listos para los próximos exámenes de Chunin. Cubierto de polvo, Kim se giró para encontrarse con los ojos de Dosu apenas por encima del suelo mientras continuaba su regazo sobre sus manos. Listo, por decirlo suavemente, es muy probable que aplasten a la competencia como un bijú a través de una pared de papel de arroz. Dosu ya había logrado llegar a la última ronda una vez solo con sus propias técnicas y ahora tenía fuerza y velocidad que, honestamente, probablemente estaba invadiendo los niveles de Jounin. 2 vueltas alrededor de Tano-kun era solo su rutina matutina y por lo general tenían tiempo para calentarse y preparar el almuerzo a las 11. De acuerdo, Youth-sensei los había levantado a las 4, pero teniendo en cuenta que a menudo entrenaban hasta casi la medianoche, ambos pensaron que eso era bastante bueno. Eso sin mencionar el hecho de que Kim había derrumbado la mitad de un laboratorio cuando se golpeó el dedo del pie la otra semana. El supervisor había estado menos que complacido, pero tomaría un laboratorio dañado por tener que escuchar a Youth-sensei y disculparse por su abundante juventud y profesar los méritos de la juventud. Kim y Dosu simplemente se habían acostumbrado y no era como si realmente pudieran negar los resultados. Algunos jutsu habrían estado bien, pero el único que realmente habían logrado sacar del hombre era un jutsu de fuego renombrado, o sospechaban que había sido, de todos modos, las llamas juveniles. Waka Waka Shon no Jutsu no sonaba tan impresionante o intimidante hasta que tenías a un hombre en spandex gritándolo a todo pulmón mientras se prendía fuego. Eso resultó ser absolutamente horrible y Dosu no podía esperar para usarlo para marcar permanentemente a algunos genin en el próximo examen. Kim puso los ojos en blanco ante eso, pero la sonrisa divertida que tiró de sus labios le dijo que estaba ansiosa por ver el espectáculo. De alguna manera querían jutsu más en las líneas de utilidad y defensa, pero Youth-sensei no sabía ninguno o no estaba dispuesto a compartirlos. De cualquier manera, el próximo examen seguramente será el examen Chunin más juvenil que las naciones elementales jamás hayan visto. Ajá, mi hip rival, ¿qué desafío tendremos hoy? Tal vez, Gai se congeló en medio de su oración, golpeado por una repentina sensación de abrumadora juventud. Normalmente, Kakashi apreciaría ese silencio, pero estaba más que un poco distraído cuando Hip gritó de terrible agonía. Algo andaba mal. Algo estaba muy, muy mal. Giró para encarar a su autodenominado rival, el ojo que no era de Sharingan ardiendo con todo el poder de la cadera que pudo reunir. ¿Qué hiciste? Acusó, agarrando el pecho de Gai por el mono. ¿Qué hiciste? Yo no, Kakashi-kun, Gai sonrió serenamente. El poder de la juventud crece más allá de los muros de Konoha, extendiendo la luz de la pasión ardiente a las masas. Una sola lágrima se deslizó por su mejilla. ¿No es hermoso? No, esto no podía estar pasando, ¿cómo se inclinaba la balanza a favor de eso? Incluso cuando Gai creó un pequeño mini y yo, permanecieron más o menos equilibrados por el exceso de himnes de Kakashi. A menos que, ¿dónde está tu aprendiz, Gai? ¿Qué está haciendo? Es demasiado tarde, Kakashi, ya pasó la antorcha a otros. Nada lo detendrá ahora. Kakashi hizo una mueca detrás de su máscara. Ya lo veremos. Necesitaba conseguir un aprendiz propio y rápido. Qué momento tan horrible para Naruto estar lejos de Konoha, tendría que encontrar a alguien más a quien comenzar a transmitir su himnes antes de que las raíces de la juventud se arraigaran en el resto del mundo. Pero, ¿quién diablos más poseía la actitud natural necesaria para empezar a entrenar? Sea el Keper. El que ata capítulo 154, Velazo Rojo. Capítulo 154, Velazo Rojo. Publicación del usuario 2022-03-03 Godaime-sama.
Otro Chunin irrumpió en la oficina de Asuma y ya podía sentir que la migraña crecía mientras estiraba la mano para pellizcar el puente de la nariz. Sabía lo que vendría después. El daimyo está aquí en Konoha. Dejó escapar un profundo suspiro. Sí, eso es lo que había estado esperando. ¿Apareció de repente en medio del pueblo con su familia otra vez? Preguntó, su atención regresando a su papeleo. En este punto, estaba bastante seguro de que Naruto solo lo estaba haciendo para burlarse de él, algún tipo de mensaje en la línea de no importa si nos echas, seguiré haciendo lo que me plazca en Konoha como si lo hubiera hecho. Nunca se fue. Naruto ciertamente sería lo suficientemente mezquino como para restregárselo en la cara. Tampoco dudaba que serviría como una forma para que Naruto le recordara que Asuma no tenía ningún poder o autoridad real sobre él, incluso en su propio pueblo. Estaría mintiendo si afirmara que no se le metió debajo de la piel. Mucho. Igai todavía se negaba rotundamente a tomar el maldito sombrero. Bastardo. No, Okage-sama, acaba de pasar por la puerta sur. La cabeza de Asuma se disparó de su trabajo, su atención totalmente captada. Naruto entró por la puerta sur. No, Okage-sama. No Naruto. Dispara a Daimyo Hiro. ¿Qué? ¿Qué diablos estaba haciendo aquí, y sin previo aviso, incluso? Asuma tenía la extraña sensación de que estaba a punto de descubrirlo. De hecho, se encontró deseando que Chunin le hubiera traído noticias de que Naruto deambulaba por ahí otra vez, seguro que al universo le encantaban sus bromas. Él había dicho que lidiarían con las consecuencias a medida que vinieran, pero, para ser completamente honesto, eso era más bravuconería que otra cosa. Kokiri sabía que estaban bastante jodidos cuando se trataba de llevar a cabo las órdenes de Akatsuki al pie de la letra. Eso no significaba que las cosas fueran completamente desesperadas, por supuesto. Solo, bueno, en su mayoría. Eran un solo escuadrón de Iwa Chunin contra un pueblo. Claro, Taki era una aldea menor, pero aún poseía un puñado de sus propios Jounin, y tal vez para compensar los números más pequeños, sus Jounin tendían a ser individuos hábiles y completos comparables a los Jounin de cualquier aldea más grande, que ser más que un rival para ellos, además de que poseían el Nanabi que sin duda estaba dentro de un Jinchuriki. Al igual que la ubicación real de la aldea, la identidad de su Jinchuriki era ampliamente desconocida, lo que significaba que podían enfrentarse a cualquier cosa, desde un niño emocional, lo que lo convertía en un pobre shinobi pero una excelente arma biju para lanzar a los enemigos, a uno de los individuos que se habían convertido en un Jounin de calidad y eran altamente capaces de utilizar el chakra de biju para mejorar sus propias habilidades de combate. Cualquiera de los dos sería muy malo para el equipo de Kokiri. Y ahora había una buena posibilidad de que supieran que venía Iwa. Malditos sean los dioses. Todo lo que tenían que hacer era mantener a Taki fuera de las cosas, eso era tan fácil como evitar que las comunicaciones llegaran a la aldea. Eso había sido absolutamente factible para el equipo de Kokiri, pero en su mayoría dependía de que no supieran que Iwa Shinobi estaba presente. Ahora, suponiendo que Taki fuera realmente notificado, pero Kokiri no creía que tuviera tanta suerte, había una buena posibilidad de que Taki enviara información. Todavía podían intentar interceptar eso, pero también eran magnitudes más peligrosas para los planes de Iwa. Y aún quedaba ese pequeño asunto de que sabían que estaban allí, lo que los ponía en riesgo inmediato si Taki decidía que realmente no les gustaba eso. Desafortunadamente no había nada que se pudiera hacer al respecto ahora. Los dados estaban echados y tenían que marchar hacia adelante para encontrar sus destinos. Kokiri realmente esperaba que no hubieran puesto en peligro la totalidad de los esfuerzos de Iwa con este error. Decir que Fu era particularmente del agrado de su pueblo de Takigakure sería una gran mentira sin el más mínimo indicio de verdad. Si bien se consideraba necesario para mantener su posición en la parte superior de la cadena alimenticia de la aldea menor, Fu representaba a Nanabi que, si bien era un activo increíble que les regaló el Shodaime Okage, había causado estragos en su aldea. Hubo algunos ancianos que se habían preguntado si la mano de amistad de Shodaime y la oferta de Nanabi habían sido verdaderamente un intento de destruirlos desde adentro para pagarles por el intento de asesinato del que habían acusado a Kakuzu hace tantos años. La mayoría de esos mismos ancianos pensaron que no era el estilo del Shodaime. Sin embargo, era de Nidaime, y habría convencido absolutamente a su hermano para que ofreciera uno de los mejores biju a una aldea menor sabiendo que si se soltaba, ¿no lo sabrías? Mantener el siete colas atado no es una tarea pequeña, estarían mal equipados para enfrentarla.
No había forma de saberlo con certeza, pero fue el consenso y algo lo que le brindó al difunto Nidaime de Konoha una gran cantidad de respeto por parte del pueblo de Takigakure. Algunos pensaron que Taki se había aliado con Konoha hace tantos años después de que Shodaime hizo las paces usando a Nanabi como ofrenda. Muy pocos sabían que Taki no había accedido a nada hasta que Nidaime tomó el sombrero y volvió a enviar la misma propuesta. Por una alianza que su hermano había incluido con los Nanabi. Pero el hecho de que a Fu la miraran con menos amabilidad no significaba que la descuidaran. Taki, siendo un pueblo con recursos limitados, se especializó en maximizar la eficiencia de todos y todo lo que contaba como parte de su arsenal. No estaban dispuestos a cuidar mal un arma tan potente como un Jinchuriki y seguro que no eran tan tontos como para maltratarlos. Un Jinchuriki no era un kunai, podía manejarse a sí mismo absolutamente y era capaz tanto de respuestas emocionales como de pensamientos superiores. Esas eran todas las cosas que significaban que podría volverse contra ti muy fácilmente. De acuerdo, esa era una de las razones por las que a Taki no le gustaba Fu, pero se aseguraron de proporcionarle una casa modesta con amplios jardines para que pudiera mantenerse fuera del pueblo. No tenían que verla, había poco riesgo de que la aldea resultara dañada si perdía el control, y servía como primera línea de defensa para Takigakure. En general, fue un arreglo bastante agradable para todas las partes y, aunque Fu a menudo estaba sola, tenía un contacto semiregular con cualquiera que viajara hacia o desde Takigakure, muchos de los cuales dedicaban unos minutos para ver cómo estaba o contarle algo. Misión reciente. Sin embargo, lo que no era común era que le dijeran que iba a ser parte de una misión. No era uno que la sacaría de los bosques dispersos y las colinas rocosas de Takigakure, pero la oportunidad de trabajar con otros no era algo que se le presentara a menudo. Tampoco era uno que estuviera dispuesta a rechazar, especialmente cuando en realidad era Taki Shinobi quien se unía a ella en su misión. Había una amenaza potencial de camino a Takigakure y ellos estaban allí para ayudarla a defenderla. Es posible que Fu no vea el pueblo con frecuencia. Lo visitaba una vez al mes para consultar con Shibuki y recolectar cosas que no podía cultivar en sus jardines, pero estaba decidida a asegurarse de que estos shinobi extranjeros no tuvieran la oportunidad de verlo. En absoluto. Sus compañeros shinobi, que no era algo que ella tuviera la oportunidad de decir a menudo, eran de la misma opinión. Era hora de defender su hogar. El Godaime Hokage tuvo el tiempo justo para correr a casa y recoger sus túnicas de Hokage para poder estar listo para cuando el Daimyo de Inokuni llegara a la torre Hokage. Por lo que Asuma sabía, solo su padre se había molestado alguna vez en usar las malditas cosas regularmente y resultaron ser sorprendentemente pesadas y demasiado cargadas. La teoría actual de Auma era que Hiruzen los usaba porque constantemente tenía frío en su vejez, pero se lo guardaba para sí mismo. Túnicas recogidas, limpias y sin arrugas, una ventaja de no usarlas nunca, y el sombrero en el lugar adecuado, su cabeza, no el clavo en la pared donde normalmente la colgaba, ya estaba sentado en una de las mejores salas de reuniones. Cuando Hiro fue escoltado para reunirse con él. Incluso se había arriesgado a servirse una taza de té del servicio que su secretaria había colocado justo cuando él llegaba. Arriesgarse porque le daría una cosa menos que hacer si necesitaba un minuto para pensar en una respuesta. Ni siquiera sabía por qué Hiro estaba aquí, por lo que apreciaba mucho todas las ventajas que podía obtener. En este caso, sin embargo, había optado por el beneficio de parecer listo en lugar del beneficio de poder demorar. Al menos todavía tenía la opción de beber su té si necesitaba unos momentos preciosos para contemplar algo. Daimyo Dono. Asuma asintió desde su asiento pero no se levantó, sino que hizo un gesto hacia los asientos vacíos en la mesa recién pulida, su secretaria estaba recibiendo un aumento de sueldo, en una invitación. Hiro se deslizó en el asiento en el otro extremo de la mesa, ubicándose directamente frente al Godaime Hokage de Konoha, y dos samuráis que debían ser más nuevos, Asuma no los reconoció, tomaron posiciones flanqueando a su señor. Asuma reprimió una mueca. No era una charla amistosa, entonces, de lo contrario, Hiro habría buscado una más cercana. Sus sospechas se confirmaron con el saludo del propio Daimyo. Godaime Dono. No llamarlo Asuma o invitarlo a que lo llamara Hiro como lo había hecho en la privacidad, o lo que pasaba por eso en un lugar así, del palacio del Daimyo era otra mala señal. Tenía que preguntarse qué diablos había salido mal esta vez. A menos que... La siguiente mueca de Asuma fue más difícil de ocultar, aunque pensó que lo había logrado admirablemente, ya que se dio cuenta de que esto podría haber sido sobre él y los lobos. Había sido el decreto de Hiro que eran bienvenidos en Konoha y la invitación de Asuma para irse técnicamente iba en contra de eso.
A menos que se haya perdido algún desarrollo importante, esto muy posiblemente se trataba de eso. En realidad, este habría sido un buen día para que Naruto deambulara por su aldea. Desafortunadamente, la última vez que escuchó que eso sucedió fue hace casi 2 semanas. Era extraño que sospechara más que Naruto no estaba aquí donde no lo quería. ¿Por qué el estar donde no debería simplemente se sentía normal? Tal vez se había acostumbrado demasiado a que Naruto apareciera para fastidiarlo. Bienvenidos a Konoha. El Godai me ofreció. Debo admitir que no había oído nada de tus planes de visita. El daimyo de fuego tarareó en contemplación como si fuera la cosa más curiosa. Extraño, parece que tuve un problema similar cuando no había oído nada de tu pequeña disputa con una de mis casas nobles. Sí. Definitivamente los lobos. Maldita sea todo. ¿Disputar? Cuestionó Asuma, inclinándose ligeramente hacia atrás para proyectar una sensación de tranquilidad. Diría que llegamos a un acuerdo, personalmente. Eso es lo que había pensado inicialmente, también. Demonios, lo había considerado una victoria. No había ganado nada, Naruto todavía estaba yendo por su pueblo como le placía y no se sabía cuántos lobos se escabullían en las sombras que quedaban a su paso. Al menos antes de que pudieras ver a sus lobos. Esto le gustaba aún menos. Ahora entendía por qué su padre había sido tan inflexible en desenterrar Roth. Si pensaba que tener un segundo grupo operando de forma autónoma en Konoha era malo cuando servían como una monstruosidad, era aún peor cuando no podía vigilarlos. Los ojos de Hiro se entrecerraron y Asuma no estaba seguro si esa sospecha era por sus palabras o por algo más, pero después de un segundo el hombre habló. ¿Un acuerdo en el que los expulses del pueblo que permito que exista dentro de mi tierra? Preguntó. ¿El mismo pueblo en el que les di permiso para continuar operando ya que era su hogar? Daimyo Naruto todavía se ve aquí en Konoha con regularidad. Asuma se defendió fácilmente. Los Uolbes se sentían un poco inquietos y más que un poco apretados. ¿Y cuando fue visto por última vez? La mueca de Asuma estaba menos escondida esta vez. Han pasado quizás 15 días desde que me llegó la noticia de una visita. Él admitió. Por supuesto, eso solo significa que nadie lo vio y me llamó la atención. Tal como están las cosas, nadie parece verlo entrar de todos modos. Hubo una breve mirada de alarma en el rostro del daimyo ante esa información, pero rápidamente se transformó en algo más digno. Asuma estaba empezando a pensar que había más en juego aquí de lo que también estaba al tanto. No le gustó. ¿Nadie lo ha visto?, preguntó Hiro. ¿O nadie ha informado haberlo visto? Asuma permaneció en silencio, lo cual fue suficiente respuesta. Veo. Eso fue, más que un poco preocupante. Si Asuma estaba diciendo la verdad. Si estaba encubriendo el hecho de que, como dijo, los dos habían llegado a un acuerdo, entonces quién sabe qué estaba pasando realmente. Si no, el solo hecho de que Naruto tuviera suficiente apoyo en Konoha para eludir la seguridad significaba que necesitaba vigilar a su propia guardia para asegurarse de que ninguno de ellos comenzara a favorecerlo de manera similar y, si lograba sortearlos, entonces él necesitaba aumentar su propia seguridad por si acaso. Konoha fue un poco más laxo con la seguridad considerando la cantidad de tráfico civil que recibieron, pero pasarlo regularmente sin problemas fue francamente ridículo. Si podía deslizarse entre sus dedos, ¿cuáles eran las posibilidades de que pudiera deslizarse a través del propio palacio de Hiro sin ser detectado y cortarse la garganta? De acuerdo, Hiro no pensó que ese fuera el ángulo por el que el joven iría, era mucho más probable que un miembro de su familia fuera tomado y retenido como palanca para cualquier plan que tuviera, pero también era algo que podía hacer. No pasar por alto. Entonces, si él no ha estado aquí en Konoha, ¿está al tanto de su paradero? Nami, supongo. No es que Konoha realmente tuviera espías en esa área para confirmar. Los Uolbes eran agresivos y Nami no era su país, así que no presionó. Mientras permanecieran allí separados por esa delgada franja del mar del sur de Kaizoku, estaba contento de dejarlos en paz. Estaba mucho más preocupado por cualquiera de sus movimientos en otras partes del mundo, después de todo. Como debería ser. Extraño, comentó Hiro, moviendo una mano perezosamente como si toda la idea que estaba a punto de plantar en la cabeza de Asuma fuera fácilmente descartable. Tengo sirvientes en Anaime que atienden mi residencia allí y, sin embargo, no parece que ningún daimyo llegue o se vaya. Asuma sintió que se le helaba la sangre. Por lo general, un daimyo no era algo fácil de ocultar.
Incluso aquí en Konoha, la población sabía que el daimyo había llegado antes de que llegara a la torre, las palabras se extendieron como un reguero de pólvora y las familias salieron a la calle principal para ver cómo el carruaje dorado se dirigía al corazón de Konoha. Incluso si eso no era exactamente lo mismo en Nami, seguramente había sirvientes que regresaban a sus hogares que mencionarían la presencia del daimyo y eso se extendería lo suficiente como para saber que estaban allí. El hecho de que aparentemente no significaba que Naruto entraba y salía a escondidas de su país, extrañamente probable, o que no estaba en Nami en absoluto. Esa segunda opción era decididamente peor, considerando que la última vez que no estuvo en Namio Inokuni estaba ocupado quemando a Kirigakure hasta los cimientos. Tal vez debería haber asignado a Yugao, y posiblemente a su equipo, para que lo vigilaran. Habría tenido la oportunidad de reconciliarse con el joven al que había ayudado a entrenar y él habría sabido que no se metía en problemas. O, al menos, tendría una pequeña advertencia para poder prepararse para las consecuencias. Por otra parte, con las lealtades divididas como estaban, eso probablemente no habría ayudado de todos modos. Pero eso ya no importaba ahora que no sabían dónde estaba. A menos que Hiro estuviera mintiendo. Estaba tratando de hacer que Asuma comenzara a preocuparse por dónde estaba Naruto mientras el joven se sentaba en Nami ocupando su tiempo con su mascota Shinobi. ¿Para qué sirvió eso? Bueno, Asuma supuso que eso le impedía prestar demasiada atención a Hiro, para empezar. Esa fue la primera y más obvia respuesta. ¿Estaba el hombre planeando algo o sus razonamientos eran un poco más profundos que eso? Podría estar tratando de ocultar algo o podría estar tratando de mantener ocupado a Asuma porque pensó que Godaime podría estar tramando algo. Considerando la rápida expansión de Hiro, bueno, imperio era probablemente la palabra correcta. El imperio Inokuni estaba ganando una gran influencia y acumulando riqueza y poder que no se había visto desde mucho antes de las guerras de clanes e Hiro como pseudo-emperador estaba en una posición que muchos otros querrían. Estaba pensando que Asuma y Konoha podrían intentar arrebatar el control de esta nueva superpotencia de la capital y las cortes nobles. Asuma no tenía intenciones de hacerlo, ni siquiera quería ser Hokage tal como era, pero pensándolo bien, no podía culpar exactamente al hombre por ser cauteloso. Los shinobi eran bastardos oportunistas, sí, y eso probablemente le recordaba la política traicionera de las cortes nobles, pero shinobi también tendía a odiar la política. Por otra parte, tal vez eso era lo que preocupaba a Hiro. Shinobi era más probable que te cortara la garganta que intentar algo ambiguo en las salas del tribunal. Me parece bien. Pero si ese no era el caso, ¿dónde estaba Naruto y qué iba a salir mal a continuación? O, peor aún, ¿y si de alguna manera fueran ambos? Una sensación de pavor le recorrió la columna como hielo. ¿Realmente pensó que era lo suficientemente afortunado como para no ser ambos? Algo andaba mal. Un sentimiento preocupante se instaló en el estómago de Kokiri mientras él y su escuadrón continuaban hacia el área donde se creía que estaba sentado Takigakure. Esto fue más profundo que los nervios o la ansiedad de una misión importante, incluso teniendo en cuenta lo mal que ya había ido. Echó un rápido vistazo al resto de su equipo, pero parecían más concentrados en su reciente derrota y las heridas resultantes que en su entorno inmediato. Sus expresiones agrias y muecas de dolor ocasionales mientras se escabullían a través de los bosques dispersos le dijeron que probablemente no estaban considerando el futuro de la misión en absoluto. Eso no era nada tranquilizador cuando las cosas ya se habían puesto bastante feas. Miren vivos, gente. Él susurró. No nos mantenemos enfocados y esto solo empeorará. Fue respondido por ceños fruncidos y la sensación de muerte inminente solo creció. ¿Por qué no pudo haber estado en Kiro Squad? No solo no estaría en este lío, sino que no tendría que dar cuenta de un Jinchuriki a menos que el de Taki estuviera muy perdido. Antes de que pudiera reprenderlos por no tomarse las cosas en serio, se dio cuenta de lo que estaba mal con repentina claridad. Estas tierras no eran su territorio habitual, pero había pasado suficiente tiempo en la frontera este de Tsuchinokuni para conocer algo de la vida silvestre que debería estar cerca. Y, sin embargo, no había señales de ninguno de ellos. Kokiri tuvo el tiempo justo para abrir los ojos y comenzar a reducir la velocidad antes de que la trampa saltara. Con un destello de luz cegadora, su equipo se dispersó ante el sonido de Shinobi abandonando el sigilo de sus escondites para acelerar hacia los intrusos desorientados. No es que sirviera de mucho, no podían ver nada y el instinto solo los llevaría hasta cierto punto. Correr fue el primer pensamiento de Kokiri. Sin duda también fue el de su equipo. Su misión estaba comprometida, no había forma de que pudieran ir contra Takigakure por su cuenta.
Es mejor reagruparse, informar a sus comandantes y esperar nuevas órdenes. Y luego Kokiri lo sintió, el chakra ardiente y burbujeante de un Biju inconfundible en su malevolencia. El Jinchuriki de Takigakure estaba aquí, su equipo estaba dividido y se habían metido directamente en una emboscada. Una certidumbre morbosa se apoderó de su alma con una calma inquietante. Estaba a punto de morir. Todo su equipo estaba a punto de morir. Bueno, algunos podrían ser interrogados, pero aún así probablemente los matarían. Y ni siquiera podía ver lo que estaba a punto de acabar con su vida. Qué vergonzoso, esquivó por poco un trío, supuso que era un trío, de todos modos, así es como la mayoría de la gente los lanzaba, de shuriken con solo unos pocos rasguños superficiales mientras caía a través de un arbusto y se alejaba lo más lejos posible de la sensación de Biju chakra. Estaba medio esperando que Taki hubiera usado eso específicamente para tender emboscadas secundarias, pero no lo habían considerado o simplemente no tenían la mano de obra con ellos en ese momento para ejecutar tal plan porque no fue rodeado de inmediato por otro grupo. No es que ayudara tanto. Un kunai, identificado por el mayor desplazamiento del aire y el sonido mucho más sólido cuando golpeó lo que solo podía suponer que era un árbol, pasó zumbando sobre su cabeza y lo ayudó a evitar chocar directamente contra un tronco durante el tiempo suficiente para que su visión comenzara a aclararse. No era mucho, pero era mejor que nada. Y, un segundo después, no importaba de todos modos. Una hoja de agua estalló a través de su pecho y Kokiri giró para encarar a su atacante antes de que pudiera golpearlo. No lo haría. Kokiri parpadeó mientras la gravedad continuaba ejerciendo su dominio sobre su cuerpo y no pudo evitar la admiración que sentía a regañadientes. No se había dado cuenta de que era posible lanzar una espada elemental sin que se desmoronara. Su espalda se estrelló contra el suelo y lo que quedaba de la cuchilla de agua salió más de su pecho. Distraídamente, notó que el color parecía incorrecto. Le tomó otro precioso segundo darse cuenta de que era por la sangre. Casi se encontró riéndose de su propia estupidez, afortunadamente la oscuridad lo reclamó antes de que pudiera hacer algo tan indigno. Bien, al menos todavía tendría eso. Fu miró alrededor del claro, notando con no poca satisfacción que su polvo había mantenido a la mayoría de ellos justo donde los querían. Uno se las arregló para mantener la cabeza lo suficiente como para salir corriendo, pero por los sonidos de las cosas más allá de los arbustos, no parecía que hubiera logrado llegar muy lejos. No lo habría hecho de todos modos, teniendo en cuenta que Fu podía volar y que los bosques aquí proporcionaban mucha menos cobertura desde arriba que los de un lugar como Inokuni. Seiyo se dirigió a uno de los árboles cercanos y metió la mano en un hueco para recuperar un halcón mensajero enjaulado. Retirando la tapa de la jaula y una segunda tira de tela alrededor de los ojos del pájaro, aceptó un pergamino de Amao y lo ató firmemente. Profundamente consciente de los lobos cercanos que estarían atentos a tal halcón, lo cual era una novedad para Fu, se aseguró de atar una pequeña cinta blanca alrededor de una pierna para que supieran que no eran necesarios. Fu dejó de prestar atención mientras se dirigía a buscar un lugar adecuado para enviar a su ave, sabiendo que no se conformaría con nada más que lo mejor para sus queridos mensajeros cuando no hubiera una emergencia. Buen trabajo, Fu. Amao le dio una pequeña sonrisa. Creo que lo tenemos desde aquí si quieres regresar a casa. Un segundo después añadió, a menos que alguno de ellos tuviera algo que quisieras. Íbamos a desmontarlos por ahora y repartirnos las pertenencias más tarde, pero si tenías el ojo puesto en algo, podemos hacerlo ahora. Fu miró hacia atrás, hacia donde Seiyo se había alejado, probablemente buscando una colina o un árbol con una rama lo suficientemente alta como para que su ave se lanzara con la mayor facilidad posible. Podrías llevarlos a mi casa. Ofreció Fu. Podemos revisar sus cosas allí. Su sugerencia ganó otra sonrisa. Suena bien, permitirá que los cuerpos permanezcan cerca mientras informamos nuestro éxito también. Tendremos que ver qué quiere hacer Shibuki con ellos. Se volvió para transmitir el nuevo plan al resto del equipo cuando un gran tiburón azul salió a trompicones de la maleza. Fu no pasó por alto como Amao se puso rígido al ver la capa negra con nubes rojas. Sin embargo, se sorprendió cuando Amao le ordenó que corriera. ¿Qué? El hombre tiburón parecía igualmente confundido. No soy tan aterrador, ¿verdad? Meiru y Dami regresaron al claro, de pie junto a Amao y, para asombro de Fu, frente a ella. ¿Estaban tratando de protegerla de este hombre? Parecía un pensamiento tan extraño. Cállate, Akatsuki. Ordenó Amao. Hirai Yadono nos advirtió sobre ti, no pondrás tus manos sobre Fuonanabi.
Ante esto, la atención del tiburón pareció captarse y sus ojos inmediatamente se concentraron en Fu. ¿Nanabi? Preguntó. ¿Es ella la Jinchuriki? Parecía sorprendido y complacido de escuchar esto y Taki Hounin se erizó. ¿No vas a ponerle las manos encima, Oshigaki? Bueno, admitió. Realmente no estaba planeando eso. Solo estaba en camino a Ame por algunos negocios y me desvié un poco del rumbo. Esta vez en realidad no estaba muy lejos de la realidad, simplemente había ido demasiado al norte y necesitaba continuar hacia el oeste cruzando la mitad de Taki y Kusanokuni para llegar allí. No había nadie más sorprendido por el hecho de que él lo estaba, aunque nunca admitiría que la mayor parte era gracias al dibujo que Mikoto había garabateado en el dorso de su mano. Tendría que hacerse algo similar a un tatuaje en algún momento. Pero, su declaración anterior fue rápidamente enmendada. Supongo que si ella es la Nanabi Jinchuriki, probablemente al menos debería tratar de agarrarla para compensar mi ausencia. Una mano alcanzó el mango de su espada retorcida. Entonces, si fueras tan amable de entregarla, podríamos ahorrarte muchos problemas, mucho dolor y muy posiblemente tus vidas. No está pasando. Amao volvió a mirar a Fu por encima del hombro. Fu, corre, ve a Shibuki, hazle saber que Akatsuki también está aquí. Este también era Oshigaki Kisame, por lo que había una buena posibilidad de que necesitaran el agua del héroe para evitarlo. De acuerdo, necesitarían eso para casi cualquier miembro de Akatsuki, pero con Kisame era especialmente vital. Incluso entonces, probablemente sería un partido bastante parejo. Este hombre tenía tanto chakra que prácticamente era un Biju en sí mismo, probablemente solo se debía a la presencia de Fu y sus reservas de chakra que evitaban que se notara, y eso iba a ser algo difícil de contrarrestar. Taki Hounin puede ser hábil, pero tenía tanto poder en bruto que realmente no importaría. Solo tenían que esperar que pudieran resistir lo suficiente para que Shibuki enviara refuerzos. Técnicamente, el Nanabi no es mi trabajo. Me asignaron el Kyuubi con mi compañero y es el Yonbit quien es mi verdadero objetivo, pero realmente odiaría regresar con las manos vacías cuando se presenta una oportunidad tan perfecta. Sameada fue levantado de su espalda y una sonrisa se dibujó en su rostro. Pero también me alegro de no tener que renunciar a la oportunidad de pelear, no he tenido la oportunidad de soltarme desde el final de la guerra civil de Kiri y realmente me vendría bien el ejercicio. Fu solo consideró brevemente correr. Por cómo todos los demás estaban reaccionando, este era un oponente poderoso, uno tan poderoso que lo creían más que un rival para ella y ellos combinados, y eso la ponía especialmente nerviosa, pero también le gustaba a Mao y sabía que tenía más poder puro que cualquiera de los demás. Juntándose allí. Si alguien debería estar corriendo para reunir refuerzos, no era ella. Envía a uno de los otros, ordenó Fu. Necesitarás que lo detenga. Amao hizo una mueca, sabiendo que Fu tenía toda la razón, y asintió. Ato, ve si puedes alcanzar a Seiyo y agregar esto al informe antes de que lo envíe. Luego dirígete a Shibuki y cuéntale la situación. Kisame aún no se había movido. Le gustaba pensar que era lo suficientemente educado y que mantenían a los Jinchuriki cerca para que no tuviera que perseguirla y poder ofrecerles esta pequeña cortesía a cambio. Además, quería que aparecieran refuerzos, eso significaba más peleas. Si estás seguro, Amao. Hizo una pausa de solo un segundo. ¿Quieres la cinta roja? Amao se puso rígido. Ni siquiera había pensado en eso. Si los lobos aún estuvieran cerca, ¿realmente querían usarlos? ¿Confía en ellos lo suficiente como para luchar junto a ellos? ¿Llegarían siquiera a tiempo? Taki estaba un poco alejado pero al menos estaba estacionario. Los lobos se alejaban activamente de ellos. Al final, supuso que le dolía realmente llamarlos de vuelta. Si llegaban antes que Taki, podrían usar la copia de seguridad y si llegaban más tarde, Kisame habría sido expulsado o Taki estaba en una mala posición de todos modos y realmente necesitaría el apoyo prometido. Maldijo en voz baja y dio la orden. Hazlo. Con un asentimiento, salió disparado en la misma dirección en la que se había ido Seiyo y Kisame lo observó perezosamente, estirando los hombros y dándole a su amado Sameada algunos movimientos de calentamiento para relajarse. Espero que regrese, comentó. Ha pasado mucho tiempo desde que Sameada aquí tuvo la oportunidad de probar una variedad completa. La cabeza de tiburón de Kisame se inclinó hacia un lado, contemplando. Por otra parte, un Biju ya es un placer, en realidad podría tener la oportunidad de sentirse llena por un tiempo. Su sonrisa se dividió en su rostro. Esto va a ser divertido. Fu. La advertencia vino de Amao. No retengas nada. Llama a tantos Nanabi como puedas y no te rindas.
Fu asintió. Te avisaré cuando lo use, prometió. ¿Sabes qué hacer? El Taki Hounin allí sabía lo que quería decir y Guyure se acercó para asegurarse de que las gafas polarizadas todavía estuvieran colgadas alrededor de su cuello sin apartar la mirada del shinobi de rango S en sus tierras. Cuando uno trabajaba con los Nambi Jinzuriki, eran una herramienta absolutamente invaluable. Sí, ellos saben qué hacer y tú tienes un plan. Lanzándose hacia adelante, Kisame derribó a Sameada en un golpe por encima de la cabeza que aplastó la tierra entre los dispersos Taki Shinobi. Te he dado suficiente tiempo, vayamos al grano. Ya llego tarde. No es que a Kisame le importara la puntualidad, simplemente no necesariamente quería meterse en más problemas. Principalmente con Mikoto, pero Conan también tenía una mirada aterradora sobre ella y considerando que ella era la única en Akatsuki que realmente le gustaba, bueno, sería muy desafortunado para ella estar enojada con él todo el tiempo. Le gustaría tener al menos una persona con la que pudiera hablar. Y ella le sonreía a veces, aunque rara vez, y él iba a necesitar eso ahora que Tobi no estaba. Kisame admitiría que tenía un poco de curiosidad para qué era su cinta roja, supuso que serían refuerzos, pero enviarían a los Hounin para eso, así que tal vez no, pero preguntaría más tarde si necesitaba darles un respiro. Por ahora, era hora de divertirse un poco. Bueno chicos, eso es todo por ahora, trataré de subir el próximo video lo más pronto posible.